Sí, sí. Buenos días. Hola. Buenos días. Comenzamos la sesión plenaria de este viernes 14 de febrero con el primer punto, propuesta que la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados eleva al Pleno sobre la situación de compatibilidad o incompatibilidad del señor Herrero Asensio y de la diputada señora Jimeno Gascón. ¿Alguno de los grupos quiere intervenir? Se somete a votación. Número 325, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la planificación de la educación y, en particular, respecto a la escuela en el medio rural, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Peralta Romero, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler, perdón. Señora Soler. Es tu comparecencia. No se limita por nada esta consejera. Señora Soler, puede comenzar. Gracias, presidenta. Buenos días, señoras, señores diputados. Buenos días, señora consejera. Es para mí un honor interpelarle como consejera de Educación sobre un tema que afecta gravemente a nuestra comunidad y a la equidad educativa en Aragón, la situación de la que está atravesando la escuela rural. La escuela rural es un pilar fundamental para esta comunidad por su función educativa, como un centro de cohesión social, cultural y, además, es indudable su función como herramienta contra la despoblación. La escuela rural representa el 30% de la educación aragonesa. Es la que vertebra y la que cohesiona el territorio. Es la base fundamental sobre la que se construye un sistema educativo de equidad y garantía de la igualdad de oportunidades para todos los aragoneses. Por eso precisa de la mayor atención de todas las instituciones y, en primer lugar y fundamentalmente, de la que tiene competencia en educación el Gobierno de Aragón, su consejería, señora consejera. Se podría decir que en torno a la escuela gira toda la actividad de un pueblo, porque si se cierra una escuela no solamente desaparece un servicio, sino que además un pueblo se viene abajo. Hay informes que corroboran que el alumnado de la escuela rural tiene, por término medio, un grado más alto de adquisición de competencias digitales y comunicativas que el de la escuela urbana. Y esto es debido a que la escuela rural es un modelo innovador que fomenta la participación, la convivencia y la integración con el entorno. Y esto genera motivación, es decir, aptitud para el aprendizaje. Por todo ello, es fundamental que el Gobierno de Aragón continúe con las escuelas abiertas, aunque tengan pocos alumnos. Genere un entorno de convivencia para todos los alumnos de las pequeñas escuelas, como por ejemplo los CRIE. Dotar de los recursos necesarios, humanos y también materiales a las escuelas rurales. Anticipar la escolarización de los 0 a los 3 años y allí donde sea difícil incorporar al alumnado de 2 años a los centros educativos, cree escuelas municipales. Facilite el transporte escolar. Mantenga las relaciones fluidas con las administraciones, con los ayuntamientos y con las diferentes instituciones educativas y cree espacios de innovación educativa y tecnológica. Por todo ello, es mi interpelación para que, señora consejera, me explique lo que está haciendo su departamento, la política de su departamento en cuanto a este tema. Gracias, presidente. Gracias, señora Soler. Señora consejera, su turno de respuesta. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Con su venia,
Quiero darle mi enhorabuena, mi bienvenida como portavoz de Educación, que va a ser del Grupo Socialista, y hoy se ha estrenado. Mi más sentido recibimiento. Será un placer debatir. Mire, me ha copiado casi mi interpelación. Estoy en todo de acuerdo con usted. No hay ninguna discrepancia en los planteamientos que usted ha hecho. Evidentemente, la escuela rural en Aragón vertebra territorio y lucha contra la despoblación. No se puede negar que es una realidad. Yo procedo de una escuela rural y supongo que usted también procede de una escuela rural. Con lo cual, la máxima defensa y el máximo apoyo. No hay discrepancia en este punto con usted. No tengo nada en contra de la escuela rural. Nada. Al revés. Apoyando. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares que también facilita la equidad. Este principio tan bonito, solamente manteniendo la escuela rural es posible. De aquí que todos garantizan la igualdad de oportunidades, allá donde se viva se pueda tener un entorno educativo de calidad. La calidad es también importante en la educación, ¿no? Es básica. Si no hay calidad, estamos perdidos. Para ello hay que invertir los recursos necesarios, tener un profesorado motivado y hacer que en el medio rural también lleguen proyectos de innovación interesantes. En Aragón, el 84% de localidades tienen menos de 5.000 habitantes. A mí me sale, en diferentes cálculos que a usted, la mitad de los centros los tenemos en el medio rural, eso es verdad, pero solo estudia el 17% del alumnado en medio rural. El 17%. Igual la discrepancia está en que hemos entendido qué municipios hemos incluido en ese porcentaje. Para ello es importante, dada la dispersión de nuestros municipios, el transporte escolar. Es verdad que no es el derecho a la educación, tiene otros servicios añadidos que hacen que solamente se pueda prestar si prestamos un buen servicio de transporte. Los niños llegan a sus colegios. En nuestra comunidad autónoma, 14.108 alumnos de nuestro entorno rural empiezan su jornada en un autobús o en un medio de transporte y la terminan de igual forma. Es diferente dependiendo de la ubicación del municipio en el que vivan, pero tenemos en este momento 665 rutas escolares que transportan alumnos de centros públicos de primaria, de educación secundaria obligatoria, de educación especial, los he incluido también, al bachillerato y a la formación profesional básica y de grado medio. Para ello, en transporte gastamos algo más de 21 millones de euros. En la provincia de Huesca hay 4.699 alumnos que utilizan 270 rutas. Quiero destacar que 110 de estas rutas están gestionadas por las comarcas, sobre todo las más al norte de la comunidad autónoma, a las que doy las gracias, aprovechando esta tribuna, por la labor que hacen en la gestión de estas rutas escolares. Liberan de esfuerzo a la Administración y prestan un servicio de incalculable servicio. Luego tenemos 440 alumnos más que el curso pasado y 10 rutas nuevas más que ha habido que, por la ubicación de estos alumnos, ha habido que establecer. En la provincia de Zaragoza se desplazan en transporte escolar 6.529 alumnos, 269 rutas, 33 son con reserva de billete. Hay 11 rutas más que el año pasado. En Teruel hay 126 rutas escolares, se transportan 2.880 alumnos.
De las rutas, de las 126, 9 son reserva de billete en transporte ordinario. Este año hemos puesto la ruta de Teruel a Monreal, otra de educación especial de Calafate a Andorra y se prolongan otras tres, la de Guadalaviar a Albarracín, la de Mosqueruela a Cantavieja y de Pitarque a Cantavieja. También se han prolongado rutas desde Alcañiz a Caspe, Andorra, Calanda y Alcoriza para permitir que alumnos. Evidentemente, el transporte en nuestra comunidad autónoma es todo un desafío. A los problemas de transporte, del sector del transporte, que es por todos ustedes conocido y que ya lleva una trayectoria de los años anteriores, se une el que la población se establece y cambia de domicilio, con lo cual hay movilidad durante el curso escolar. Hay niños nuevos que llegan y niños que desaparecen, con lo cual obliga casi a un constante tener que estar revisando el transporte en determinadas rutas. Dejo el resto de servicios para la segunda parte de la intervención, señora diputada, y seguiremos desgranando datos de la educación en nuestro medio rural. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Soler, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Pues bien, señora consejera, no me ha contestado nada, porque la teoría nos la sabemos todos, pero hay que pasar a los hechos y hay que trabajar y pasar a la acción. La realidad de todas las actuaciones de su departamento es muy distinta a lo que usted nos ha contado. Han renunciado a la Escuela de Educación Infantil de 0 a 3 años en el medio rural. Por ejemplo, en algunos pueblos, como por ejemplo Mirambel, mi pueblo, tenemos escuelas infantiles de nueva creación. Por ejemplo, también en Villar Quemado o en Gea de Albarracín, y todavía no tenemos ni firmado el convenio ni tampoco nos han aportado fondos para poder acometer las obras ni para acometer y pagar lo que es el equipamiento. Cuando en la legislatura anterior había fondos europeos que se destinaban a ello y se ayudaba a los ayuntamientos, lo que supone para nosotros un estrangulamiento total a la financiación del propio ayuntamiento. Se ha paralizado el expediente. Es imposible hablar con el director de Planificación Educativa o alguien del departamento que consiga darnos una solución. Aunque claro, es normal, porque recortan en personal. Faltan más de 100 personas en los servicios provinciales de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Falta personal en el Museo de Huesca. Cierran bibliotecas en Zaragoza y en Teruel. Todo encaminado a que los servicios públicos sufran. Señora consejera, ha renunciado a las obligaciones con y para el mundo rural. Ha renunciado también porque su compañera, la señora Susín, la compañera consejera de Bienestar Social, le ha robado o le ha quitado las competencias en educación debido a la inacción de su consejería. Está creando casas de infancia como alternativa a esa inacción que le acabo de comentar, retrocediendo a los años 90, cuando en el Alto Aragón se crearon las casas cuna y que gracias al Gobierno del Partido Socialista se transformaron en escuelas infantiles. Pero de esto también hablaremos otro día. Por ello, le vuelvo a preguntar, ¿cuándo van a recibir los ayuntamientos el convenio y cuándo vamos a poder tener esa financiación? ¿O es que es una cuestión de color político? Porque todos los que le he nombrado precisamente son partidos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. ¿O es que duda de la importancia de la escuela rural? Porque si duda de la importancia de la escuela rural, yo le invito a que venga a mi pueblo, a Mirambel, y le pregunte a las familias que si se cierra la escuela infantil por falta de financiación, ¿qué piensan? Se venga y se lo pregunte. La realidad de la política de su Gobierno también es que recortan en recursos en el medio rural. Y es que, señora consejera, desde los que vivimos en los pueblos queremos tener las mismas oportunidades, los mismos servicios y la misma atención para nuestros niños que los que viven en el entorno urbano. Porque es inaudito que lo que están haciendo ustedes en el territorio. En el Sobrarbe, las familias se están manifestando por la falta de auxiliares de educación especial. Generan tensión en el Valle de Chistau en un proceso de integración de las 4 escuelas obligando a votar a las familias. 13 votos frente a 12 votos. ¿Qué van a hacer? Tienen el territorio dividido. Además, ayer también se debatieron aquí 2 PNL sobre el Valle de Benasque. Vaya de recibimiento a su director general.
cuando encuentra más de 300 personas manifestándose en contra de su despropósito, del despropósito de dispersar la oferta educativa en un valle en el que existe ya una dispersión demográfica. Con la nueva orden de adscripción de la ESO y de bachillerato publicada esta semana, me refiero al cambio de adscripción de los alumnos de Frula, Tardienta y Gurrea de Gallego. ¿Sabe de qué le hablo, señora consejera? De esto también hablaremos más adelante. O los 3 niños de Barbués y Sangarren que están sin escolarizar y que gracias a que lo han sacado en prensa les han puesto un taxi para poderlos llevar al centro. Por no volver a hablar de Caneto, que llevan más de un año y medio y todavía no hay ninguna solución. Espectacular, señora consejera, espectacular. Espectacular. Nunca con más se ha hecho menos y siempre perdiendo los del entorno del mundo rural. En cuanto a la convivencia, también le hemos escuchado a usted y a su predecesora, la señora Pérez, y a la legislatura entre el 2011 y el 2015, que les sirve también de excusa para cerrar escuelas, que los niños que van a las escuelas pequeñas pues tienen aislamiento social y que es mejor que vayan a los centros grandes, por eso cierran escuelas. Y fíjense que si fomentan la convivencia, que en la legislatura de la señora Rudy retiraron la gratuidad de los CRIE. Gratuidad que se recuperó con el Partido Socialista, con el señor Lambán. Y oigan, ahora pretenden que la paguen otra vez los padres. Y no sé si se han enterado todavía de que la educación pública es gratuita. ¡Gratuita! En cuanto al observatorio de la escuela rural, después le tengo una pregunta y espero que nos pueda contestar y podamos debatir sobre ello. Señora consejera, podría seguir largo y tendido, porque de despropósitos tienen para un rato, para aburrir. Señora consejera, la escuela rural aragonesa necesita un compromiso firme y acciones concretas para superar los retos a los que se enfrenta y para garantizar que todos los niños aragoneses, independientemente del lugar en el que residan, tengan acceso a una educación de calidad. Esperamos sus respuestas y también su compromiso. Señora consejera, en esta mi primera intervención le voy a pedir que, en nombre del Partido Socialista y en el mío propio, que no dé la espalda al 30% del alumnado y al 80% del territorio. Y así que pónganse a trabajar para y con la sociedad aragonesa, con el mundo rural, con la escuela rural, porque es su responsabilidad y también es su obligación. Gracias, presidenta. Espero que me conteste. Gracias, señora Soler. Señora consejera, su turno de dúplica. Creo que tenía más tiempo, presidenta, ¿no? Gracias. A ver, no rehuyo hablar de ningún tema, señora diputada, ningún tema. Mire, la escuela del 0 a 3, la escuela rural, se abrieron con 159 convenios en 154 municipios y vamos a añadir este año, este curso, 100 plazas más. Escuche. ANSO, según usted, apuesta por la casa de infancia. Se le ha propuesto una escuela infantil. Mirambel, su pueblo, señora diputada, está pendiente de un informe del Servicio Provincial, y usted lo sabe, porque es alcaldesa. Berbegal, van a continuar con la creación de su casa de infancia. No nos estamos... La señora Susín y yo nos pisamos competencias, porque si eso es así, ya se lo dije yo a la ministra Pilar Alegría, que la de Bienestar Social le pisaba también la competencia. Ahora, espere, que no me quiero dejar ningún tema de los que ha citado. De Caneto, a ver, usted no estaba en las Cortes en ese momento, evidentemente no le puedo decir la polémica que hubo con la escuela de Caneto. Se politizó totalmente la escuela de Caneto, pero la realidad ha dado la razón a la consejería. Se cerró por motivos de seguridad.
Y el 12 de diciembre se pegó fuego un aula de Caneto. Señora diputada, se pegó fuego. No pasó nada de lo que nos alegramos fervientemente, pero si alguien en el proceso de condensación que hubo de calor hubiera abierto una puerta o una ventana aportando oxígeno a la instancia, se hubiera habido una desgracia de un alumno o de una profesora, que también me preocupa la seguridad laboral con la que prestan el trabajo las profesoras que prestan allí. Mire, hay 40 municipios con menos de 5 alumnos que se están manteniendo abiertos. Una escuela hasta con 2. Plan. Le digo dónde está para que no la tenga que buscar. ¿Vale? Esto en cuanto a Caneto. Ustedes, evidentemente, apoyan la calidad de la educación en el mundo rural, ¿verdad? Siembran que el Valle de Benás, que lo que acordaron ayer bajo el amparo de la calidad educativa, porque supuestamente cuando hay menos alumnos hay menos calidad educativa, ¿no? Ese es el razonamiento de lo que pasó ayer, pasó menos. Ahora le cuento lo que han hecho ustedes. Ustedes en Benabarre crearon de un CEIP en un CPI, no, sí que lo saben, pero no saben el número de alumnos que había. En primero 10, en segundo 13, en tercero 13 y en cuarto 8. Ah, allí sí, en otros sitios no. El razonamiento solo sirve cuando a ustedes interesadamente les conviene. Escuche, en Calatayud, una escuela infantil de niños. ¿Sabe que hubo que desalojar a los niños el curso pasado porque ustedes tenían aquella escuela apuntalada y había defectos de estructura? ¿Qué hubiera pasado si allí se derrumba aquello? ¿Eso es apoyo a la escuela rural? ¿Eso es apoyar a la escuela rural? Escuela rural sí, pero segura, señora diputada, segura para todos. Los auxiliares que se reclaman. Pero tengo una sentencia del mes de noviembre que algún día se la enseñaré, para que vean por qué les condenan por vulneración del derecho fundamental a la educación. Eso lo dejo para otro día. Gracias, señora consejera. Continuamos con la interpelación 425 relativa a la política general de su departamento en materia de gestión del medio ambiente y del turismo en Aragón y en concreto sobre su valoración acerca del grado de cumplimiento de los objetivos formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la diputada señora Soria del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soria, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Como ya le adelanté ayer, hoy le iba a interpelar desde el Grupo Socialista como portavoz para que nos trasladara cuál es la valoración que hacen del grado de ejecución de su Departamento de Medio Ambiente y Turismo en relación con el presupuesto del año 24. Estamos ante un ciclo presupuestario nuevo, con unos presupuestos prorrogados y querríamos preguntarle alguna cuestión que nos ha llamado la atención de la liquidación del presupuesto del 24 a 31 de diciembre. Vayamos a los datos. En el conjunto de su departamento manejaba unas cifras modificadas al alza en 10,8 millones que ascendieron a 267,7 millones. A 31 de diciembre de 2024 el grado de ejecución estaba en 72,67, es decir, que habían gastado 194,6 millones de euros cuando tenían para gastar 267,7. Ahí mi primera pregunta, señor consejero, ¿les parece una ejecución positiva, negativa? ¿Qué valoración hacen? Por otro lado, y más concretamente, en el capítulo 7, en las transferencias de capital, es decir, en aquellas cantidades que se transfieren a otras entidades para que puedan desarrollar sus proyectos, si vamos al desglose, vemos que usted tenía un crédito definitivo de 170,7 millones y que ejecutado a 31 de diciembre del 24 tenemos un 74,4%, es decir, 127 millones de 170,7 millones que usted tenía para gastar. También queríamos comentar el capítulo 6 de inversiones reales, cuya ejecución todavía es más baja y nos ha llamado mucho la atención. Estamos en un 53,67%, es decir, en inversiones reales
pues en su departamento 53,67%. Han gastado 23,8 millones de 44,3 millones. Nos interesaría saber, señor consejero, a qué es debido esta baja ejecución y, por otro lado, preguntarle también, ya que estamos en prórroga presupuestaria, cómo está afectando eso a su departamento. Por tanto, le recapitulo. ¿Qué valoración hacen? ¿Por qué ha sido tan baja, en concreto, el capítulo de transferencias de capital y las inversiones? ¿Y qué está afectando o cómo está afectando, si es que lo está, la prórroga presupuestaria en su departamento? Gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero, su turno de respuesta. Buenos días, presidenta, señorías. Yo le puedo resumir al principio y terminaré igual. El grado de ejecución del presupuesto de Medio Ambiente y Turismo o la valoración política que yo hago de la gestión de este año y medio, no por mi capacidad, sino por la del equipo que tengo en las direcciones generales y los funcionarios, me parece espectacular. Y luego entraremos en los 10 minutos en detalle. ¿Por qué le digo esto? Pues porque muchos de los proyectos que usted se limita a llevarlos a porcentaje son proyectos importantes, proyectos de varios presupuestos, de varias temporadas, proyectos plurianuales. Luego le pondré algún ejemplo más, pero, por ejemplo, las inversiones del Huerva en Cuarte y en Zaragoza son proyectos muy importantes de 20 y 3 millones de euros que empezar los proyectos y se han empezado a ejecutar en Zaragoza, todavía no en Cuarte, pues algunos proyectos no están lo suficientemente lanzados presupuestariamente hablando, pero sí están movilizados. Al final una vez cerrado el ejercicio, con lo que se ha incorporado al principio de este año, el grado de ejecución global no es el 72, creo que ha dicho usted, sino el 78. Y de fondos propios, un 84. Pero como yo creo que lo que importa, lo que interesa, es saber la valoración que yo hago, yo le puedo decir que en año y medio que llevamos de gobierno comprometimos, porque a mí la palabra prometer no me gusta, comprometer sí que me gusta. Comprometimos un plan de reforestación que ya está en marcha. Comprometimos un plan de choque del INAGA que ya está en marcha, con resultados favorables. Comprometimos, con mucha prudencia, llegar a firmar el convenio colectivo con Sarga del que hablamos ayer y que ya no hace falta que sigamos hablando hoy. Nos comprometimos a estudiar que el operativo de extinción pasaría a 12 meses y tampoco me preguntan ahora porque ya se consiguió. Nos comprometimos a reactivar el Consejo Aragonés del Clima, que estaba 3 años muerto y ya está en marcha. Nos comprometimos a elaborar un plan de movilidad y de emergencias en el Parque Nacional de Ordesa, que no existía, recibiendo 600.000 personas, y se está terminando y se presentará este trimestre o principio del que viene. Se comprometió el Gobierno a reformar el Plan Gira y está en el trámite el Plan Gira-PEC, porque hemos incluido la economía circular. Se ha empezado hace ya unos meses el proceso participativo y continuamos, dijimos que continuaríamos con el proyecto Euro-Resilience y se está ejecutando. En turismo nos comprometimos a llevar a cabo los planes de sostenibilidad turística que había dejado simplemente distribuido y con fallos, pero distribuido el anterior Gobierno. Y todos han cumplido el hito que estaba previsto con el Ministerio a 31 de diciembre, menos uno que se ha reasignado. Nos comprometimos a presentar un plan Pirineos y, en parte, ya se está ejecutando y la comarca de Sobrarbe se presentará en breve. Nos comprometimos a darle un impulso al turismo como sector estratégico y dijimos hace una semana o 2 semanas que hemos alcanzado los 4 millones de turistas por primera vez en la historia. Nos comprometimos a rescatar Motorland de la agonía en la que lo habían dejado.
y lo hemos conseguido. El Fondo de Inversiones de Teruel lo estamos reorientando hacia donde tenía que estar desde siempre. Y además, una cosa que no habíamos comprometido, pero sí hemos conseguido, ha sido que se amplíe con el negociado con el Gobierno de España a 13 millones en 2025 y a 26 en 2026. E incluso hemos ido más allá de los compromisos que adquirimos, porque no habíamos hablado en la campaña ni al inicio de la legislatura, como he dicho antes, de hacer una regeneración del Huerva en los términos de Zaragoza, cicatriz histórica que nadie ha abordado y este Gobierno ha abordado, y también en Cuarte. Hemos negociado con la CHE para que continúe el tramo que hay interurbano entre Cuarte de Huerva y Zaragoza. Hemos hecho un plan de turismo deportivo. Además del Plan Pirineos, se ha abordado un plan de modernización de cañones de nieve para para modernizar la oferta de nieve, que tampoco estaba inicialmente planificado. Y además hemos sacado de un cajón que estaba al fondo y lo estamos lanzando, ya está aprobado, el plan de inteligencia, el sistema de inteligencia turística, SITAR, que va a permitir modernizar y agilizar la oferta turística para que la gente tenga en tiempo y forma la información para luego dónde invertir. Como le he dicho, la mayoría de los proyectos son para toda la legislatura, están todos lanzados y, por tanto, yo hago una valoración bastante positiva, moderada, pero positiva. Gracias, señor consejero. Señora Soria, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Pues, señor Blasco, usted a su marchica. Manzanas traigo nuevamente, empezamos un nuevo periodo de sesiones y no me ha contestado absolutamente a nada de 3 preguntas que le he hecho. Lo único que me ha dicho, eso sí, que le parece una ejecución, le pregunto, ¿en qué quedamos? ¿Espectacular o moderada? Porque ha empezado diciendo que le parecía espectacular y ahora se marcha diciendo, bueno, no, que es que igual va siendo moderada mejor. Pues le voy a decir una cosa, señor consejero. Los datos que yo he sacado, porque le he dado datos, no porcentajes, que le he hablado de millones, los he cogido del portal del Gobierno de Aragón de la materia de liquidación del mes 30 a 31 de diciembre y esos datos son los que esta portavoz le ha estado contando. Y efectivamente el grado de ejecución son 72,67, que por cierto, la señora Susín en la pasada legislatura, que era la portavoz de Hacienda, ¿sabe lo que le decía en el presupuesto del año 21 al Gobierno del señor Lambán con una ejecución del 86%, que era una baja ejecución, que era la más baja ejecución de la historia de Aragón y que era un fracaso estrepitoso? Entonces, por extrapolación, ¿qué le decimos a usted, señor? Señor Blasco, ¿qué le decimos? ¿Espectacular? ¿Moderada? ¿En qué quedamos? No me ha dicho nada del grado de ejecución de las inversiones. Oiga, que yo estoy aquí haciendo mi trabajo, le pregunto y usted debería responderme por lo que yo le pregunto. Porque si no, ¿para qué sirve el control al Gobierno? ¿Para qué sirven las interpelaciones? Le he preguntado 3 cosas y solamente me ha dicho una, la valoración espectacular. ¿Dónde está el grado de ejecución de las inversiones? 53%. ¿Dónde está el grado de ejecución de las transferencias de capital? 72%, señor consejero. Y vamos al dato más concreto. Evidentemente, plan de reforestación del año 2024-2027, un 58%. Oiga, que es que lo han colgado ustedes, ¿eh? Que no es la señora Soria que sale aquí y se ha levantado por la mañana y dice, vale, decir un 58%. No. Es que lo hemos sacado de aquí, señor Blasco. Por tanto, son datos reales y, si no, están mal colgados en la página del Gobierno de Aragón. Selvicultura, 48%. Plan de sostenibilidad turística extraordinaria, 50%. El Sobrarbe, que bueno, lo llevan viendo, yo creo que desde que tomó posesión lo llevan viendo. Construcción de bases de helitransportadas y adquisición de vehículos para el departamento, 0%. Repoblación forestal, ese gran y maravilloso plan, un 30%. Restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia de Zaragoza, 25%. El plan de gestión ordinaria, esto sí que quería preguntarle, de gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, ustedes habían marcado 132.000 euros y luego han ejecutado 0.
¿Qué ha pasado ahí? El proyecto Ebro Resilience, que yo le pregunté en comisión, ¿se va a hacer? Sí, se va a hacer, pues un 0%. Eso no significa que se va a hacer. Adaptación de los bosques al cambio climático, desarrollo de la estrategia aragonesa del cambio climático, 0%. Se le agota el tiempo, que usted y yo quedamos en un compromiso al final del periodo anterior, donde dijo que antes de que acabara el tercer trimestre de este año iba a presentar el Pacto por el Clima aragonés. Tic-tac-tic, señor consejero, le queda poco tiempo y, desde luego, no se nos ha hecho llegar absolutamente nada a día 14 de febrero. Ejecución y desarrollo en los planes de especies, un 0%. Plan de acción, la economía circular, que usted hablaba de ese proceso de participación, 0% también se han gastado. Y los que nos han llamado la atención es, por un lado, la prevención de incendios en infraestructuras y la reparación de edificios. Fíjese, teníamos en uno 218.000 euros, en el otro 157.000 euros. De repente aparece una modificación de créditos que lo deja a cero y, por tanto, eliminan, o sea, ejecutan un 0%. Por tanto, ¿por qué han sacado esos 218.000 euros y esos 157.000 euros de la prevención de incendios de infraestructuras? Y, por cierto, también esa baja ejecución que tenemos podemos verla en que solamente ejecutando el capítulo 1 y el capítulo 2 de gasto, que se ejecuta por sí solo, simplemente con abrir las puertas del PIC Natelli, es que reconocerá conmigo que de espectacular poco. Espectacular poco. Y usted mismo se ha dado cuenta que al final ha acabado, y lo puede ver usted, esta intervención diciendo que ya si eso les parecía una intervención moderada. Yo, de verdad se lo digo, señor consejero, aquí de lo que se trata es de impulsar y de controlar y de preguntarle al Gobierno las cuestiones que, como oposición en esa labor, nos surgen dudas. Y en este caso, y cogiendo los únicos datos que podemos coger, que son los que ustedes cuelgan, nos sale que las inversiones las tenemos en un 53%. Y le he dado cumplidos ejemplos de 0% de ejecución y que, por tanto, son inversiones reales que no se han ejecutado. También, por otro lado, el capítulo de transferencias de capital. ¿A quién no hemos dado la subvención, el dinero? ¿Por qué no se ha ejecutado el 100% de la partida? Simplemente le estoy preguntando cosas concretas, pero insisto, señor consejero, no para decir lo mal que lo hace el Gobierno, sino porque necesitamos información también la oposición, y creo que es una labor buena, positiva, el que podamos llevar a cabo un debate en el que lo que le pregunte esta portavoz usted pueda responder, porque claro, yo no sé si al final esa inestabilidad que tiene el Gobierno de Aragón también se está viendo plasmada en la ejecución, en cuestiones importantes como, por ejemplo, traer unos presupuestos que siguen sin haberse traído y estamos a 14 de febrero. Yo, de verdad, señor consejero, no sé ya cómo hacer las preguntas. Hasta cuando acabo le recapitulo las tres cositas que quiero que me responda, y ni por esas. Usted manzanas traigo. Da igual que sea 2024 o 2025. Hagamos una labor de oposición y usted un ejercicio de ejecutivo de gobierno positivo. Podamos hacer cosas entre los dos, podamos sacar la luz y reconocer lo que no se hace bien. Yo creo, señor consejero, que esta intervención era bastante blanda, simplemente para que usted nos dijera unas cifras que nos habían llamado la atención. Por tanto, ciñase a lo que le pregunto. Inversiones reales, 53%. ¿Por qué? Transferencias de capital, 72%. ¿Por qué? Y la última, porque le repregunto, dado que usted se ha enmendado al final. ¿Espectacular o moderada? Muchas gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero, su turno de dúplica. Señora Soria, moderadamente espectacular. ¿Por qué rebajo la expectativa? Pues porque a lo mejor no pretendía que el periódico ponga autobombo que se hace el consejero. Bueno, pues no. Pero lo que sí que creo que le interesa, a la opinión pública es, a usted le interesa hablar de porcentaje. Yo le he dicho que de proyectos de 3 y de 4 años que ha costado poner en marcha. Le voy a poner algún ejemplo. Cuando el Gobierno de Lambán
destina un montón de millones a la unión de estaciones de Astún y Formigal, siendo imposible, o cuando el Gobierno Lambán decide hacer la carretera a Cerler por Montanui y pone 16 millones que son imposibles, y lo sabían, lo primero que tuvimos que hacer es reformular esos proyectos y empezar de cero nuevos proyectos. Por tanto, 2023 final, porque tomamos posesión en agosto, y 2024 ha habido que hacer proyectos. Solo los telecabina de Astún-Candanchú o de Benasque-Cerler estaban presupuestados aproximadamente a la mitad de lo que al final va a haber que invertir. Por ejemplo, el telecabina Astún-Candanchú, ahora hemos puesto 12 millones, se pusieron en 2024, pero hay 5 para 2025. ¿Eso baja la ejecución prevista? Pues probablemente, porque ha habido que extenderlo al año siguiente. En otros proyectos, por ejemplo, el tobogán de Panticosa, que estaba previsto haber acelerado más, pues ha ido más despacio porque es una obra compleja. ¿Dónde tiene la contrapartida? Pues la tendrá en 2025. Estamos trabajando, por ejemplo, el proyecto Caminando el Ara. Pues tiene dinero en 2024, pero tiene en 2025. El eje norte de Guara, que es otro de los proyectos del Plan Pirineos, pues tiene 350.000 euros en 2025 para el primer tramo, que habíamos pensado que podíamos empezarlo el año anterior. Y como le he dicho antes, pues proyectos como el Huerva, que estaban consignados en presupuestos de una manera, pues van un poco más retrasados porque había que elaborar los proyectos. Lo que yo le he dicho en mi primera intervención es que el Gobierno a lo largo de 2024, y por eso yo decía que estaba siendo una buena gestión, ha puesto en marcha en muchas comarcas de Aragón proyectos muy importantes de legislatura que obviamente entiendo el trabajo de la oposición, que es pedir pues el porcentaje de gasto, pero yo le digo a la sociedad aragonesa que esté muy tranquila. El Gobierno está haciendo un despliegue de proyectos y de inversión en las 33 comarcas, incluida la ciudad de Zaragoza, como decíamos, con el arreglo del cauce del Huerva. Se está trabajando desde Turismo de Aragón en unos proyectos y desde las direcciones generales con mucha intensidad para que a final de legislatura los proyectos estén terminados y algunos queden encauzados para la próxima legislatura, y por eso yo decía que estoy satisfecho de lo que se está haciendo, estoy satisfecho de cómo se están desarrollando los proyectos. Me gustaría que fueran más rápidos, si le soy sincero, y pudiera, me gustaría inaugurarlos, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el Gobierno está trabajando bien, ha presentado proyectos, todos financiados, y eso al final es lo que le interesa a la sociedad. Las discusiones en el Parlamento sobre si son un 72 o un 78 le interesan a usted, le interesa porque está en la oposición. A mí me interesa que la población sepa que el Gobierno está trabajando duro y que lo está haciendo bien. Gracias, señor consejero. Siguiente punto, interpelación número 625, relativa a una política agraria autonómica que garantice la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias familiares y el relevo generacional de los agricultores profesionales, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por la diputada señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Buch, su turno de exposición. Gracias, señora presidenta. Señorías, pues buenos días, señor consejero. En el Gobierno de Aragón aún falta y es muy necesaria una visión política que apueste por un modelo agrario aragonés para una agricultura realmente social y profesional. Porque miles de personas viven de la agricultura y ganadería profesional y necesitan una política agraria aragonesa que dé seguridad a sus vidas. Porque la soberanía alimentaria está cada vez más comprometida por la geopolítica. Un modelo agrario aragonés que cambie la deriva creciente de pérdida
de los pequeños y medianos agricultores y del cierre de explotaciones. En apenas 6 años, el campo aragonés ha perdido 1.500 afiliados a la Seguridad Social Agraria. Es necesario frenar el proceso de uberización en favor de nuevos agentes. Es decir, que los nuevos desarrollos basados en la innovación de cultivos, en la disponibilidad de agua canalizada y riegos eficientes y en la posibilidad de beneficiarse de la captura de CO2 pueden ser de nuestros agricultores agrupados en cooperativas o, por el contrario, se pueden entregar a los inversores y entonces los agricultores profesionales de las pequeñas y medianas explotaciones serán expulsados y algunos pasarán a ser asalariados. Y también porque la red de explotaciones agropecuarias es una de las bases de la sociedad aragonesa y de los pilares fundamentales del modelo territorial en el medio rural y del sistema de poblamiento de Aragón. Necesitamos un modelo agrario aragonés que esté respaldado por una política aragonesa propia, que fortalezca las estructuras y las pequeñas y medianas explotaciones de agricultura y ganadería y las cooperativas. Un modelo que mire por las personas y no solo por el sector, un término que es un eufemismo para justificar que los recursos públicos que deberían apoyar a las explotaciones agropecuarias pequeñas y medianas lleguen o se pongan a disposición de las grandes empresas. Necesitamos desarrollar y aplicar 2 leyes, la 623 de Agricultura Social y Familiar y la Ley 1323 de Dinamización del Medio Rural. Y en las dos tiene mucha responsabilidad, señor consejero. Que se aprobasen al final de la pasada legislatura no puede ser óbice para utilizar sus determinaciones en el armazón de un modelo agrario aragonés que reclaman las organizaciones sindicales. Un modelo que permita la llegada de la innovación en los cultivos a las pequeñas explotaciones profesionales y que no sea solo un valor de las grandes explotaciones. Que logre que en la cadena de comercialización los agricultores tengan unos precios justos que garanticen la rentabilidad. Un modelo de una política estable y fuerte que permanezca en el tiempo, que tengan presupuestos públicos suficientes, que activen medidas sinérgicas sobre la política agraria común. Y para ello usted tiene el artículo 71, competencias exclusivas, en los apartados 16, 17, 18 y 19 del Estatuto de Autonomía. Una política agraria que sea un rasgo de identidad de la comunidad autónoma basada en el consenso y no esté sometida a los cambios de la Administración o de las personas. Los profesionales del campo lo solicitan una y otra vez. Por todo ello, hoy le interpelamos y lo hacemos para saber si el Gobierno de Aragón actual está dispuesto a trabajar en favor de la agricultura profesional, social y familiar, para que nos concrete las bases, los pilares de su política agraria, o si por el contrario esta política agraria no existe o se limita a hacer una buena gestión administrativa, pero no una política propia. Así que le pedimos que no se lave las manos, porque si lo hace siempre son perjudicados los mismos, los pequeños y medianos agricultores. Ponemos en valor la reivindicación de las organizaciones sociales agrarias y por eso, le repito, hoy le interpelamos. Gracias, señora Buch. Señor consejero, su turno de respuesta. Sí, buenos días. Gracias, señora presidenta, señorías. Buenos días, señora Buch. Efectivamente, tal y como se indica en la exposición de motivos de esta interpelación, el artículo 71 de nuestro Estatuto habla de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma y en su epígrafe 17 de la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería. Nosotros, el departamento que yo encabezo, desde hace 7 meses venimos desarrollando y ejecutando las políticas diseñadas en relación con estas competencias desde todas las direcciones generales que lo componen y el apoyo también último de la Secretaría General Técnica con el objetivo, como siempre he dicho, de impulsar el progreso del sector en su conjunto. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que lo hacemos siguiendo unas marcadas directrices derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Esto nos ha permitido progresar en términos de modernización, crecimiento productivo, pero al mismo tiempo también supone a veces una enrevesada normativización que complica mucho y a veces casi llega a paralizar las actividades del sector. Por lo tanto, hay que tener en cuenta efectivamente que no estamos solos y que todas las políticas que nosotros tenemos que llevar a cabo se enmarcan en unas reglas de juego que vienen desde Europa.
Antes de que estas palabras puedan ser entendidas como una excusa, que no lo son, pues sería una falta de rigor no tenerlo en cuenta y obviar que constituye una realidad y un factor concluyente, a veces para bien, a veces para mal, en la tarea de impulsar el sector. Efectivamente, si llevamos a cabo un análisis en profundidad sobre la situación de nuestro sector agrario, pues nos enfrentamos a un escenario que viene de hace muchos años, de pérdida de profesionales, de una incorporación insuficiente de jóvenes al sector, y esto de alguna manera también tiene una relación directa pues, con nuestro medio físico, con nuestra orografía, nuestra despoblación y las consecuencias que generan a este sector, ¿no? Esta semana se ha hablado en estas Cortes sobre la necesidad de tener una financiación que tenga en cuenta estas características. Estamos todos de acuerdo en que son factores que tienen una influencia directa, ¿no? Y también está claro que todas las acciones de apoyo al sector agroalimentario requieren de consignaciones presupuestarias suficientes, tanto para cofinanciar actuaciones como para llevar a cabo actuaciones con fondos propios. En este caso, es necesario destacar el incremento sin precedentes que ha habido este año 2024, año pasado, respecto al 2023, que ha sido del 28% y que ha sido muy notable tanto en los fondos propios como en los fondos cofinanciadores. Gracias a estos incrementos esto nos ha permitido llevar a cabo diferentes actuaciones que ahora explicaré y sin el cual pues, no hubiera sido posible hacerlo. El concepto al que se refieren ustedes en la interpelación de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias familiares, bueno, por un lado está definido en la Ley 1995, que básicamente habla pues, de lo que es la explotación agraria prioritaria, y también en la Ley de Agricultura Social y Familiar. No son exactamente igual, pero bueno, hechas estas matizaciones entendemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo y vamos a centrarnos un poco en este tipo de cosas, ¿no? La viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones familiares y medidas relacionadas con el relevo generacional. Como he dicho, pues es evidente que nos encontramos con esos desafíos de envejecimiento paulatino y una falta de incorporación de jóvenes, y nosotros pues venimos desarrollando diferentes líneas de actuación para tratar de paliar esta situación. Voy a tratar de centrarme en las principales porque es muy difícil con el tiempo que tengo ocuparme de todas ellas, ¿no? En primer lugar, es necesario hacer una referencia, hemos hablado antes de Europa, al programa actualmente llamado PEPAC, el PDR que hemos conocido toda la vida, Desarrollo Rural, FEADER, se le ha llamado de muchas maneras. Y bueno, pues es un poco la columna vertebral de las principales actuaciones que lleva a cabo el Departamento. Son actuaciones que van cofinanciadas pues, con fondos FEADER, con fondos ministeriales. Se aprobó en el 23, se extenderá hasta el 27 con la regla N+3 y en total pues, son más de 500 millones de euros, de los que, como decimos, 254 son fondos FEADER, el resto son fondos ministeriales, los fondos autonómicos son el 28%. Yo que más querría que tener más fondos autonómicos y poder seguir incrementando estas ayudas con fondos propios, con complementos, pero insisto, ha habido un esfuerzo fundamental y este año vamos a avanzar en las líneas PEPAC destinándoles más crédito. De estas 25 medidas hay algunas que están relacionadas directamente con el objeto de la interpelación, pues las ayudas a inversiones, en modernización, mejora de explotaciones agrarias, establecimiento de jóvenes agricultores. Estas líneas han venido estando incluidas tradicionalmente, nosotros hemos ido haciendo algún ajuste, ¿no? En el tema de modernización de explotaciones, pues tenemos 28 millones de euros y para jóvenes agricultores 54,5 para todo el periodo. En el 2024 salió una convocatoria de ayudas conjunta para ambas líneas, 14 millones de modernización de explotaciones, 10 para jóvenes, que se resolvió en diciembre del 24 con 228 expedientes, más o menos la cifra que se lleva manteniendo como media durante los últimos años. Nosotros hemos decidido que vamos a convocar, y ya lo hemos hecho así, porque la convocatoria del 2025 salió anticipada en diciembre del 24, todos los años, porque sí que teníamos estudiado que en las convocatorias que salían cada 2 años, porque no hay suficiente dinero para modernizar, digamos, solicitaban menos jóvenes, porque los jóvenes siempre, prácticamente todos, solicitan a la vez la incorporación y la modernización, más o menos el 40 al 50%. Como tenemos mucho más dinero en este PEPAC, que se cerró en el 2022 en una línea que en otra, esto nos obligaba a restringirlo y ahora, pues bueno, en una de cada 2, los jóvenes podrán pedir todos los años y la modernización saldrá cada 2 años. Aquí, pues, bueno, son líneas conocidas, se presta apoyo a inversiones en modernización de riegos, adquisición de maquinaria, en explotaciones de ganadería extensiva, plantaciones de frutales, lucha contra adversidades climáticas, etcétera. Esta importante ayuda, cuya media de subvención está en el 50%, pues nos ayuda a conseguir una mayor competitividad, ¿no? En este caso, haciendo alusión a lo que usted se refería, el perfil es el empresario trabajador, agricultor profesional. Aquí quedan excluidos el empresario inversionista, explotaciones de gran dimensión, lo que hace imposible el acceso de los fondos a estas ayudas, ¿no? Y además estos modelos sirven como criterio de selección también para recibir otras ayudas.
En el tema de los jóvenes se ha incrementado el importe unitario de las ayudas, pasa de 40.000 por joven a 50.000 y además hay una discriminación positiva de un porcentaje adicional para jóvenes y mujeres. También en la provincia de Teruel, como ustedes sin duda conocerán, pues se complementa, este año ha sido con 500.000 euros, con cargo al FITE, se complementan las ayudas de modernización de explotaciones. No obstante, conscientes de que entre estas ayudas no estaban incluidas ni compra de tierras ni otras, pues hemos desarrollado por primera vez, y esto es una novedad importante, los instrumentos financieros, que en principio son una forma de acceder al crédito preferente para jóvenes y para modernizaciones, donde sí que pueden pues, adquirir fincas, adquirir animales, cosas que no están contempladas, insisto, 13 millones de euros. Destinamos a formación, hemos convocado recientemente ayudas por 2 millones de euros, hemos incrementado el importe de los seguros agrarios, que es fundamental, aunque conocemos que hay un problema importante porque están subiendo las pólizas y ponemos más dinero, pero esto los agricultores no lo ven reflejado y vamos a reunirnos con las organizaciones agrarias para establecer una estrategia de presionar agroseguro. En definitiva, bueno, hemos sacado también ayudas para cooperativas, 1.100.000 euros entre ayudas a cooperativas con problemas, complementos al ICOSAECA, más de 9 millones al ICOSAECA. En definitiva, me gustaría tener más tiempo para explicar, no tengo tiempo de hablar de otras ayudas, calidad diferenciada, razas autóctonas, cooperación, grupos y redes de sanidad vegetal, de bienestar animal. En fin, yo creo que con todo esto configuramos una política agraria y creo sinceramente que contamos con instrumentos adecuados para hacer frente a todos nuestros desafíos, que no son pocos. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Buch, su turno de réplica. Pues, señor Rincón, le agradezco sus palabras, pero insistimos. Y permítanos ser insistentes porque además sabe que lo somos. Y voy a ir más allá, porque lo que le pedimos es el reconocimiento de la realidad actual. Lo que le pedimos es contundencia en el análisis y ambición para cambiar las cosas en favor de los aragoneses y de los agricultores y ganaderos. Aragón necesita una política agraria propia, lo necesitan los agricultores y ganaderos aragoneses profesionales y lo necesitamos todos los aragoneses para fortalecer la calidad de los alimentos y la soberanía alimentaria y el modelo territorial de Aragón. La falta de ambición del Gobierno es una autolimitación innecesaria que le lleva a no sintonizar con las necesidades de los agricultores y para sintonizar con ellos es necesario asumir y aplicar las propuestas que están viniendo a esta Cámara y que están siendo aprobadas. Y de eso usted sabe que Aragón-Teruel existe, sabemos mucho porque son muchas las que ya hemos traído y han sido aprobadas. Así que le ruego, señor Rincón, que las asuma y las ponga en marcha. Y le voy a hablar de esas propuestas que han sido aprobadas y que caminan hacia una verdadera apuesta por la agricultura familiar. La política agraria aragonesa necesita de una estrategia para valorizar los subproductos y restos agropecuarios y conformar una cadena de valor que incremente de manera justa las rentas de las explotaciones agropecuarias. Para eso es necesario crear un clúster de valorización de los subproductos agropecuarios en el que los agricultores y ganaderos cuenten. Es necesario crear el Observatorio de la Cadena de Comercialización Agraria de Aragón. Nos dijo que no, pero posteriormente lo anunciaron. Le pregunto, ¿cuándo va a estar operativo? Y le pregunto, ¿dispondrá de elementos para facilitar el trabajo de las explotaciones o será una herramienta de pura cosmética? Por cierto, este observatorio es una medida incluida en la estrategia política de agroindustria en Aragón 2014-2025, es decir, ya tenía que estar puesto. Los profesionales del sector y la Administración autonómica necesitan conocer en profundidad el proceso de formación de los precios agrarios para poder analizar los costes de producción de las pequeñas explotaciones. Nos ha escuchado y sabe que defendemos la necesidad de fortalecer, activar y dar un papel muy relevante al cooperativismo agrario. No es lo que diga Aragón-Teruel existe, es que la Comisión de Agricultura aprobó nuestras propuestas y aprobó la creación de un plan estratégico para la potenciación y la modernización del cooperativismo y asociacionismo agrario como instrumento de apoyo al modelo de agricultura familiar y profesional, así como la dinamización del desarrollo rural. Las cooperativas agropecuarias deben crecer en tamaño, tanto por el apoyo social y el número de socios como económico. Deben agruparse, integrarse y fortalecer su capacidad financiera y de gestión. Y también en potenciar y adaptar la estructura cooperativa aragonesa como solución institucional preferente para facilitar
el acceso cooperativo del modelo familiar agrario a los mercados, a la tecnología y al conocimiento, y obtener beneficios de la transición energética como con las energías renovables. ¿En qué medida va a apoyar de verdad a las cooperativas? Se lo preguntamos. Es imprescindible la simplificación administrativa que pase de los anuncios y acuerdos a los hechos. Este año no solo no se han aplicado, sino que aún han tenido más exigencias. Un tema tremendamente importante, la modernización de los regadíos y las inversiones para regadíos de alta eficiencia deben llegar a las comarcas y municipios que siempre quedan fuera del alcance de estas inversiones. Hay que anticipar la construcción de las balsas laterales del Matarraña para ganar tiempo frente a la parálisis actual. Hace meses que esta propuesta salió aprobada en esta Cámara. No ha habido ningún movimiento en la construcción de estas balsas. Hay que finalizar el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés de 1987 y iniciar los estudios de viabilidad para el desarrollo de un plan basado en riegos tecnificados de alta eficiencia y sostenibles en el Bajo Aragón histórico. Es imprescindible un plan específico urgente contra la sequía en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Jabalambre, que afecta a las cabeceras de las 3 cuencas hidrográficas y a las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Júcar. También es necesario un plan especial de sequía en las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Martín, y una estrategia de riegos de alta eficiencia en las vegas de todos los afluentes de la margen derecha. Propuestas aprobadas todas ellas en esta Cámara y que hemos traído nuestro grupo parlamentario con mucho trabajo detrás que usted conoce y que sabe. Para garantizar el relevo generacional hay que crear un banco de tierras para recuperar y poner en actividad numerosas parcelas agropecuarias que están abandonadas. Y del mismo modo es necesario crear un banco de explotaciones agropecuarias abandonadas para facilitar su recuperación. Para todo ello es necesario crear una comisión especial de estudio para el diseño y aplicación de una política agraria autonómica que garantice la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias familiares. Señor Rincón, hablaremos de esto y lo haremos también con un trabajo serio detrás. Como está viendo todo el trabajo que usted, como ya le he dicho, conoce, hemos traído desde Aragón Teruel Existe a esta Cámara, que, insisto, ha sido aprobado y ha sido aprobado porque realmente era un trabajo y es un trabajo bien hecho. Y sobre todo y ante todo es un trabajo que contribuye a caminar hacia una verdadera apuesta que sea valiente porque es necesaria para caminar hacia una verdadera agricultura profesional, social y familiar. No solo se limite a administrar, porque sabemos que él lo sabe hacer, sabemos que ya hemos comprobado que sabe administrar, sea ambicioso y haga una política agraria propia para apoyar verdaderamente a los profesionales, a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que son los que realmente hacen territorio, que son los que realmente hacen Aragón, que son los que realmente asientan población. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señor consejero, su turno de dúplica. Sí, gracias, señora presidenta. Señora Buch, bueno, ya me anima que confíen tanto en mí, porque si yo tengo que solucionar en 7 meses un tema del observatorio de la cadena agroalimentaria del que se lleva hablando desde 2014, pues lo intentaremos y lo resolveremos, pero 11 años son muchos años. Me habla de modernización de regadíos. El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la resolución de la convocatoria de modernización de regadíos por 20 millones de euros. Evidentemente están en las comarcas, en todas las comarcas que se han resuelto donde van a estar, si no es en las comarcas los regadíos. Esto es elemental. Insisto, hemos hecho un esfuerzo tremendo en el incremento de fondos propios y en algunas políticas propias, como los seguros, y al final estamos muy condicionados por la normativa europea y por la normativa propia. Pero no se preocupe, que muchas de las cuestiones a las que usted se ha referido ya están en marcha, algunas en vías de solución,
Como le digo, hemos convocado recientemente, este mismo mes de enero, 2 ayudas a cooperativas. Lo hemos hablado con las cooperativas, estamos en contacto permanente con ellas y nosotros, aparte de este marco general, pues vamos dando soluciones a los problemas que van surgiendo, como estamos dando soluciones a problemas de enfermedades de animales, como es el tema de la lengua azul o como son otros temas a los que tenemos que hacer frente pues poco a poco, ¿no? El tema de la PAC, pues este año, como usted sabe, se ha pagado antes, se ha pagado más anticipo. La PAC, estamos asistiendo, ya lo decimos, a una reducción lenta, progresiva, que lleva más de 10 años en cuanto al número de perceptores de la PAC, pero curiosamente se reciben más ayudas, por lo tanto la actividad se está concentrando, pero no se están perdiendo ayudas. Y en cuanto a la simplificación administrativa, hemos puesto en marcha diversas medidas y, como digo, pues este año la PAC se ha pagado bastante bien, se ha convocado la PAC del 2025 antes que la PAC del 2024 y esperamos que se vaya desarrollando con normalidad como el año pasado y, si es posible, mejor, ¿no? Porque siempre vamos aprendiendo de las cosas. Hemos incrementado la ayuda a los alimentos de calidad diferenciada, hemos resuelto el tema de agroambientales. En tema de sequía, saben ustedes que hemos destinado casi 20 millones de euros entre el decreto ley y las ayudas al ICOSAECA y otras líneas. Y bueno, vamos poco a poco trabajando. Yo no comparto, evidentemente, el diagnóstico de la falta de ambición. Nosotros somos ambiciosos, vamos trabajando, a veces trabajamos en silencio, pero creo que, sinceramente, pues podemos estar moderadamente satisfechos del ritmo que lleva el departamento y ya le digo que en 2025 el ritmo lo vamos a intensificar. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Interpelación número 925, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de investigación, desarrollo e innovación y, en concreto, en relación con el tercer Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación 21-27, formulada a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey, su turno. Gracias, presidenta. Señora consejera, bienvenida. Volvemos a hablar sobre un tema que se trata poco en estas Cortes, la verdad. Los temas de ciencia, de investigación, se tratan poco, seguramente porque son temas complejos, a pesar de ser temas muy importantes para el desarrollo de la comunidad autónoma. Temas que son cruciales de cara a la competitividad de nuestra comunidad autónoma, de nuestro sistema productivo en el medio y largo plazo. Por eso hoy, pues, aunque sea un tema que, repito, no se trata mucho aquí, hemos pretendido que usted pues, nos haga un balance, fundamentalmente, del tercer Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación. Usted, como yo, recordará la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue una crisis de la que también íbamos a salir mejores. Y yo recuerdo esa crisis sobre todo un refrán, el refrán de las madres judías, que decía que cuando venían mal dadas gastaban más en educación. Pues también nosotros todos, la sociedad en general hizo ese propósito, pero la realidad es que la investigación, el desarrollo, la ciencia en general salieron bastante mal paradas de aquella crisis desde el punto de vista presupuestario. Nosotros, como comunidad autónoma, alcanzamos nuestro máximo de inversión en la función 54 del presupuesto en el año 89 y para el año 2014 había caído el gasto a la mitad. Digo, no el presupuesto, la ejecución presupuestaria. Después vinieron los gobiernos del señor Lambán y los gobiernos del señor Lambán yo creo que pusieron los cimientos para dos cosas importantes. En primer lugar, para la gobernanza del sistema de ciencia de Aragón y, en segundo lugar, para la recuperación presupuestaria. Durante los gobiernos del señor Lambán se volvió a recuperar el gasto que había habido, repito, con su máximo en 2009 y se sentaron las bases de una gobernanza del sistema de investigación, desarrollo e innovación que es en el que estamos ahora mismo. Primero se aprobó la Ley 17/2018 de investigación de Aragón. En segundo lugar, se aprobó en el año 2022 el Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación. En 2022, con un periodo de vigencia 21-27, para coincidir con los periodos de planificación tanto estatales como de la Unión Europea. Y por eso, hoy, que estamos a primeros de 2025, nos ha parecido un buen momento para que usted venga aquí y nos explique o nos haga un balance, digamos, de mitad de plan. El ecuador del plan se cumplió en el año 24 y, por tanto, nos pueda decir si es necesario hacer correcciones en ese plan, porque ese plan no solamente tiene unos objetivos, tiene 5 objetivos, no solamente tiene
9 líneas estratégicas, 14 programas y 34 acciones, sino que además tiene un sistema de gobernanza que dice que se hará un balance cada 2 años y que eso debe permitir hacer las correcciones necesarias en caso de que sea preciso. Como sabe usted, el plan introduce una serie de indicadores. En el plan se habla de los indicadores del balance entre 2010 y 2019, estamos ya en 2025 y, por tanto, el objetivo de esta interpelación es básicamente que usted nos pueda hacer un balance de esos indicadores, decirnos cómo estamos en este momento y si el Gobierno de Aragón actual considera que este plan es válido o hay que hacer correcciones en el mismo. Gracias. Gracias, señora Alastuey. Señora consejera, su turno de respuesta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Alastuey. Sí coincidimos en que hablamos poco de ciencia e investigación para lo importante que es para el futuro de esta tierra y de Aragón, del país y, por supuesto, que también de Europa. En algunos de los datos que usted ha dado no estoy completamente de acuerdo porque, si bien es cierto, ese sistema de gobernanza del que usted ha hecho referencia con la Ley de la Ciencia y alguna otra cosa, sí que es verdad que yo vengo aquí a hablar de el tercer Plan Aragonés de Investigación y Desarrollo e Innovación del 21 al 27, pero es cierto que se aprobó en abril del año 22, como usted bien ha dicho, por lo tanto ha pasado muy poco tiempo. Yo le voy a dar cuenta de ese plan que se aprobó y se discutió aquí en las Cortes. Ya le dijo mi grupo parlamentario ya dijo en aquel momento que lo veía escaso en algunas cuestiones. Yo he cogido todos los objetivos, las políticas y todo lo que aparece en el plan y le voy a ir contando lo que nosotros sí que hemos hecho en estos últimos 18 meses. Desde luego que nuestros objetivos están alineados completamente con los 5 objetivos, las 9 políticas y las 34 medidas, pero para nosotros es muy importante aumentar y reforzar la capacidad científica de Aragón, como le decimos siempre, atrayendo y reteniendo. Hacer de Aragón un territorio de excelencia científica. Convertir a Aragón en una región líder en innovación en Europa. Aumentar la eficiencia de esa gestión en innovación y es muy importante para nosotros llevar la ciencia a la sociedad. Y le voy a detallar lo que hemos hecho en estos meses, que alguna vez se lo he contado. En primer lugar, ese fondo del que usted habla de I+D+I, lo hemos aumentado en el año 24 10 millones, dejándolo en 211 millones de euros. Hemos incrementado más de un 4% el fondo de I+D+I en Aragón en el último año que llevamos, en el año 24. Y hemos hecho muchísimas otras políticas, pero, por ejemplo, me puedo centrar en que hemos implementado programas para captar y retener el talento científico, el programa de formación de doctores. Sabe que hemos dedicado en nuestro presupuesto 6 millones para esas becas predoctorales. Actualmente tenemos 250 personas, estudiantes, haciendo su doctorado y contratados estos investigadores por 4 años. También hemos reforzado los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón con una convocatoria de 10 millones de euros. Pero para atraer la excelencia utilizamos una agencia que este año cumplirá 20 años, que es la Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, los ARAIZ, que llamamos en tono coloquial. Nosotros en este año pasado hemos contratado 11 contratos ARAIZ. Y para el año 25 la oferta son de 9 contratos ARAIZ. Mire, en 2 años, 20 contratos ARAIZ. Ustedes en su última legislatura, en 4 años, 12 contratos ARAIZ. Así que sí que creo que estamos cumpliendo más que sobradamente los objetivos que ustedes dejaron por escrito. Porque en relación a los contratos ARAIZ, que son la flor y nata de la investigación y la ciencia, y los traemos de todas las partes del mundo, vamos a alcanzar el tope máximo de contratos ARAIZ que ha tenido nunca la agencia, el máximo. Y este Gobierno al que pertenezco lo ha hecho en 2 años, aumentando el 30% la plantilla de esos investigadores.
En los próximos días vamos a seguir ampliando esas políticas de captación y retención de talento y también vamos a poner en marcha algo que también aparece en ese plan. Vamos a dedicar 1,5 millones de euros dedicados a la contratación de los postdoc, es decir, de jóvenes doctores que cuando terminan de formarse aquí ya no tienen oportunidades. Aragón es de las pocas comunidades autónomas que cuando terminan los predoctores, leen su tesis doctoral y se convierten en doctores, no tienen dónde ir. Hay otras comunidades autónomas donde ya existen hace tiempo estos contratos postdoc. En próximas semanas saldrán publicados y vamos a dedicar 1,5 millones para formar, para que no se nos vayan esos doctores. Los formamos y dejamos que se vayan. No se pueden ir, se tienen que quedar y para eso va a salir esa convocatoria. Pero además, Aragón tiene que ser líder, como le decía, en innovación en Europa. Eso ha supuesto que hemos sacado por 5 millones de euros financiación para proyectos de investigación. Estoy muy orgullosa de esta convocatoria. Ha supuesto un 25% de fondos más que en la convocatoria anterior. Hemos concedido 55 proyectos de investigación y estos datos me parecen muy relevantes. Cada uno de estos proyectos es liderado por lo que nosotros llamamos el investigador principal. Pues miren, el 40% de esos proyectos son liderados por mujeres. El 80% están dedicados a materias STEAM y el 90% de esos proyectos han venido de la mano acompañados por alguna empresa, porque hemos valorado más que esos proyectos de investigación vengan ya de la mano de la empresa. Porque para nosotros hay algo fundamental que también aparece en ese plan del que usted hablaba, que es la transferencia. De nada sirve investigar, de nada sirve la ciencia, la innovación, la tecnología, la I+D, todo lo que usted quiera, si no somos capaces de transferirlo al tejido empresarial. Es fundamental. Por eso, hoy les quiero anunciar que hoy se publica en el Boletín Oficial de Aragón una nueva línea de subvenciones por 1 millón de euros para la contratación de agentes de transferencia. Es la primera vez que en Aragón va a haber ayudas para que personas que se dedican al marketing y a la transferencia en investigación lo que hagan sea acompañar a nuestros investigadores y toda la investigación básica y aplicada se transfiera al tejido empresarial. Así que este programa de objetivos estratégicos representa el compromiso renovado con el desarrollo científico y tecnológico de Aragón. Como puede ver, hemos conseguido mejorar y ampliar los de ese programa porque lo pensábamos necesarios. Y lo que quiero terminar diciéndoles es que desde el Departamento creo que lo que estamos haciendo es de forma rigurosa, transparente, orientada a resultados, de forma transversal con muchos otros departamentos del Gobierno, porque esta consejería siempre trabaja de forma transversal con otros departamentos y eso es lo que seguirá haciendo el Gobierno de Aragón en materia de I+D+I. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Lastuey, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Consejera, gracias por el anuncio, pero claro, nos leemos el BOA antes de venir aquí. Y ya sabíamos lo de las transferencias. No ha sido sorprendente, por cierto. Supongo que a la hora de calcular las retribuciones de esos trabajadores habrán tenido en cuenta las tablas salariales de la DGA, porque las cantidades que salen no sé si van a dar para que esas personas con titulación superior, ya sea en disciplinas STEM o en administración y dirección de empresas, pues tengan un salario correspondiente con la correspondiente categoría, valga la redundancia, del Gobierno de Aragón. Veo que han hecho muchas cosas. Han hecho ustedes el milagro de hacer más con menos. Mire, tengo las cifras, sus cifras de ejecución presupuestaria. Tengo las cifras de ejecución presupuestaria que las han publicado ustedes, es decir, no me las invento, como ustedes comprenderán. Y si hablamos de la función 54, que es la que abarca estas materias en el presupuesto, ustedes han ejecutado este año 75 millones de euros. El año pasado fueron 80
El último año completo del Gobierno del señor Lambán fueron 85 millones de euros. Es decir, han conseguido ustedes bajar en 10 millones de euros en 2 años, como usted dice, la ejecución presupuestaria en la función 54 del presupuesto. Y han hecho más cosas, por lo visto. Así que, evidentemente, pasará usted a la historia como la consejera más eficiente que ha tenido el Gobierno de Aragón. Mire, no han hecho ustedes el esfuerzo. Muchas gracias, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular. Ya sé que la ironía no se nota en la radio. Le puedo hablar también de otras cifras presupuestarias. Le puedo hablar del Fondo Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación, y en el año 2024, sobre lo presupuestado, no sobre lo ejecutado, pues ha sido el año que menos ha subido de los últimos. Fíjese, el año 21 se inició el Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación, el año 22 se subió el presupuesto un 18%, el año 23 se subió un 14%, este año el capítulo global, no solo la función 54, sino el resto de los departamentos, ha subido solo un 7%. Por tanto, no está siendo una prioridad del Gobierno de Aragón las políticas científicas y de investigación. Y a nosotros nos parece muy importante que lo sean, y sobre todo también que sea muy clara la gobernanza. Mire, yo le pregunto por los indicadores, ¿por qué a estas alturas, y ya sé que me va a decir que el Gobierno anterior a lo mejor no lo dejó perfectamente establecido, pero a estas alturas usted ya se tendría que haber preocupado por tener unos indicadores, que son los que marca el plan, que podernos presentar aquí, y por hacernos el balance que dice el propio plan que hay que hacer cada 2 años de las consecuciones de ese plan. Mira, hay objetivos, hay indicadores de 2 tipos. Unos son inputs, que básicamente son el gasto de los diferentes sectores, el número de investigadores, las titulaciones o los titulados, el interés por la ciencia, y otros que son outputs, como son publicaciones, productividad científica, etcétera. No he encontrado en ninguna página web del Gobierno de Aragón nada sobre estos datos, no he encontrado ningún informe. No podemos discutir en estas Cortes de Aragón sobre si el plan se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Por tanto, lo que le pedimos, y se lo pido, no, aunque esté subiendo un poco el tono de voz, no se lo pido de manera desagradable ni agresiva, se lo pido para que todos podamos ver si se están cumpliendo las políticas, es que ponga en marcha ese método de dimensionamiento del plan. Hay otra cosa que nos preocupa, que es la gobernanza. Mire, la ley de 17-18 explica muy bien cuál es la gobernanza del sistema aragonés de ciencia, de investigación, de desarrollo, de innovación, y están pasando cosas que yo no sé si tiene usted controladas, porque el mayor anuncio que ha hecho este Gobierno acerca de estos temas es la creación de un nuevo parque tecnológico, en el que ha dicho que va a invertir 100 millones de euros. Y no le he oído decir a usted nada sobre eso. Vamos a tener un nuevo agente en el sistema de I+D+I de Aragón, que, por cierto, va a englobar a otros agentes. Me gustaría que me explicara un poco qué papel va a jugar un macrocentro de este tipo dentro del sistema aragonés al completo. Y me gustaría, por último, que nos dijera usted si el esfuerzo presupuestario se va a poder mantener, porque, claro, si ustedes han incrementado el Fondo Aragonés de I+D+I menos que en los años anteriores, ¿cómo lo van a hacer ustedes con un presupuesto prorrogado si no logran establecer un nuevo presupuesto? ¿Cómo van a conseguir ustedes seguir haciendo un esfuerzo para eso que tanto necesita nuestra comunidad autónoma y que usted plantea no ya como los retos del Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación, sino colocar a Aragón a la cabeza de la ciencia en Europa? Y lo van a hacer ustedes recortando presupuesto, recortando ejecución presupuestaria y además sin traer un presupuesto a esta Cámara que respalde semejantes pretensiones. Señora consejera, yo creo que este plan merece una reflexión por parte del Gobierno y una reflexión en esas 3 líneas que le he indicado. Por una parte, que todos podamos saber qué objetivos se están cumpliendo y cuáles no, o incluso cuáles de las líneas del plan son una vía muerta que tenemos que abandonar o qué otras tenemos que implementar, y eso se hace mediante indicadores. En segundo lugar,
que la gobernanza de la ciencia, la investigación y el desarrollo en Aragón esté clara y sepamos de una vez cuál es la coordinación que tienen entre los distintos departamentos. Y, por último, necesitamos que nos traigan ustedes un presupuesto que garantice que esas políticas tan importantes para el futuro de Aragón están respaldadas económicamente. Gracias. Gracias, señora Lastuey. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Alastuey. Mire, tengo aquí los 5 objetivos, 9 líneas y 34 medidas del programa que usted me ha puesto encima de la mesa, y yo estoy encantada de repasar una a una, porque ustedes no cumplieron ninguna y yo las estoy cumpliendo todas. Entonces, Solo un ejemplo, no voy a perder más el tiempo en esto. 1, fomentar la excelencia científica. Medida A6, fomentar la contratación postdoctoral junior. Pero si lo voy a hacer yo ahora, si ustedes hicieron el papel y no han hecho absolutamente nada. Esa, una. 2, fomento de la investigación, de los grupos de investigación. Si le acabo de decir los millones que acabamos de sacar. 3, fomento de los ARAIZ. Pero si se pegaron 4 años para contratar a 12 ARAIZ y yo en 2 años voy a contratar a 20. Mire su rendimiento y mire el mío. Entonces, esto va de inputs, de outputs. Señora Alastuey, sí que somos eficientes. Sí que somos eficientes. Luchamos todos los días porque con el dinero de todos los aragoneses hacer cuantas más cosas mejor y de la forma mejor posible. Eso es la eficiencia económica y eso es fundamental para el Gobierno del presidente Azcón. Pero yo también le voy a contar cosas, porque lo veo ahora tan preocupado por este plan y resulta que el Gobierno del Partido Socialista estuvo con el segundo plan, con el anterior, desde el año 2008. Entonces, han estado 14 años sin hacer ningún plan. Ahora resulta que en abril del 22 se hace el plan, al mes cesan al director general de investigación, dicho sea de paso, y ahora resulta que en 18 meses aquí hay que tener indicadores, inputs, outputs. Mire, el incremento presupuestario de la Dirección General de Investigación fue el año pasado tremendo, el mayor de la historia. Entonces, no es cierto cuando usted juega con otra partida que es la del Fondo Aragonés de I+D+I, que es la función 54 obtenida de muchísimos otros. Yo de presupuestos sí que le puedo contar de dónde sale cada una de las cosas, pero mire, yo me pregunto por qué la señora Alegría no sacó ningún plan de este tipo y estuvo desde el año, mientras fue consejera de Innovación, Investigación y Universidades, no sacó el plan. Sí, hubo un borrador y estuvo colgado en el año 2019 en el portal de transparencia, pero no sabemos por qué no se llevó a cabo. No lo sabemos, nos lo encontramos en el cajón. Cojo este plan y dicen, lo más importante es la estrategia S3. Mire, la estrategia S3 tampoco la habían sacado ustedes adelante. No, la sacamos nosotros en diciembre, porque sabe una cosa, no podía pedir fondos FEDER. Y esta comunidad autónoma ha perdido muchos FEDER para la investigación, porque ustedes durante los últimos 4 años de legislatura no pidieron ni uno. Así que no me dé lecciones de dinero. Y yo lo que tengo claro que voy a hacer, lo que tengo claro que no voy a hacer es lo que ha hecho la ministra Diana Morant, que sacó una convocatoria para el programa de investigación en cooperación de la inteligencia artificial en agosto del año 23 por 31 millones de euros. Nunca ha pasado esto en la historia, que una convocatoria pública de fondos se suspenda 18 meses más tarde y que diga el Ministerio de la señora Diana Morant que eso ha sido por causas ajenas a su voluntad. No lo entendemos. De hecho, la Universidad de Zaragoza ha interpuesto un recurso de reposición al Ministerio. Esto nos hace vivir en una inseguridad jurídica a nuestros investigadores. Pero ¿desde cuándo uno prepara un proyecto, lo presenta en agosto del 23 y año y medio más tarde te dice el Ministerio que por causas ajenas a su voluntad? Y lo peor, porque en el siguiente comunicado dijo que era porque necesitaba dinero para la DANA. Esto el día de Nochebuena. Nos parece indignante. Eso es lo que tiene claro mi departamento que nunca va a hacer. Así que seguiremos trabajando como hasta ahora, siendo muy eficientes, aumentando los presupuestos, poniendo más fondos y sacando la I+D adelante. Muchas gracias. Presidenta, por el artículo 121 por inexactitudes. Perdón, señora Alastuey. Sí,
121. Por inexactitudes. Y esta es una inexactitud ¿Cuál es la inexactitud? muy clara. Yo he hablado de ejecución presupuestaria de la función 54, excluido los servicios generales. Y mire, se han ejecutado en 2024 75 millones de euros, según los datos que figuran en la página de transparencia del Gobierno de Aragón. Y en el año 2022 se ejecutaron 85 millones. Así que los datos son bastante exactos. Gracias, señora Lastuey. Señora presidenta. Señora presidenta. Sí, señor Ledesma. Palabra para precisar precisamente por el artículo 121. Refiero porque el artículo 121 dice que cuando a juicio de la presidenta se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes en relación a la persona o conducta de un diputado de un grupo parlamentario. Y aquí en absoluto han tenido que ver con la conducta de un diputado de un grupo parlamentario las inexactitudes. Lo digo por dejar claro el contexto, por no permitir que se habla un segundo turno, etcétera, señor presidente. Gracias, señor Ledesma. Esta presidenta ha interpretado que el señor Alastuey pedía la palabra por manipulación de unas cifras, por inexactitudes en ese sentido. Gracias. Continuamos. Pregunta 314-25, relativa a la planificación de las actuaciones a desarrollar en materia de Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón a lo largo del presente ejercicio, formulada a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vaquero, buenos días. Sabemos y tenemos noticias por la prensa de la Administración de Justicia, una parte importante de su gestión competencial, y queríamos preguntarle desde el Grupo Parlamentario Socialista qué medidas y actuaciones públicas va a desarrollar usted y su departamento en materia de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón en este ejercicio 2025. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Villagrasa, en materia de justicia, el compromiso de este Gobierno es contribuir a mejorar la calidad, la eficacia y la rapidez de la justicia aragonesa, contribuir a modernizar la Administración encargada de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y contribuir con ello a su digitalización, y además fomentar, impulsar la seguridad jurídica, y todo ello con la implicación y el esfuerzo de todos los operadores de la Administración de Justicia, destacando principalmente el de los órganos judiciales, fiscales y el de los funcionarios de justicia. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Villagrasa. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Si algo ha sido cambiante en este tiempo ha sido la Dirección General de Justicia. Ustedes empezaron con la señora Pastor, del Grupo Vox, que a veces se olvida de que estuvieron y participaron del Gobierno. Posteriormente estuvo el señor Martínez Anzudo y conocimos en el mes de enero que entraba el nuevo director general de Justicia, el señor Cañada Santamaría. Por tanto, ha habido 3 titulares en poco más de 15 meses. Para nosotros es importante también dar certidumbre a cuál es la política y la planificación en materia de la Administración de Justicia. Y usted nos decía calidad, eficacia, rapidez, modernizar la Administración. Pues bueno, podemos empezar a trabajar y podemos ver cuáles son los retos que necesariamente tendrán que venir dotados de presupuesto, un presupuesto que ustedes hoy, a fecha de febrero, todavía no han presentado el borrador y, como dice el refrán, ni está ni se le espera, pero vayamos a determinados elementos. Ustedes, vía preguntas por escrito, nos contestaron que ese gran proyecto para la Administración de Justicia, como eran las 3 grandes oficinas que esos señores que estaban en el Gobierno, pero que hoy lo han olvidado, prometieron, nos dijeron respecto de la oficina de la tercera edad o de menores, que no se ha abordado la creación de esas oficinas. Por tanto, ustedes ya las desechan, ustedes van a seguir manteniéndolas por la tipificación de delito. El tema de la ocupación, que es lo que van a hacer ustedes. Sobre los baremos de turno de oficio, ustedes
aumentaron un 7% en el año 2024, pero en este Parlamento usted nos dijo que para este año 2025 iba a haber un incremento mucho mayor. Han comenzado esas negociaciones. ¿Cuál es su previsión? ¿Cómo la van a hacer? ¿Con qué presupuesto van a contar? ¿Cuántas vacantes hay en la Administración de Justicia todavía sin cubrir? Ustedes saben que en verano había más de 50 y, por tanto, era una cuestión que se necesitaba. Usted hablaba, señora Vaquero, de la modernización. ¿Qué va a hacer con los medios materiales también necesarios en las sedes judiciales? ¿Qué va a hacer usted con la digitalización de los registros civiles? ¿Cómo está la implantación de la oficina judicial? Son muchas las cuestiones que tienen que abordarse en este año 2025 y por eso le damos la oportunidad de que nos lo cuente, aunque hoy no tengamos el presupuesto, que es el que dará debida cuenta de que hoy sus palabras puedan ser también hechos a lo largo del año 2025. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señor Villagrasa, hay una prórroga presupuestaria que de una manera excelente, clara y concisa explicó ayer el consejero de Hacienda y que ustedes, además, como partido que han estado en Gobierno, saben perfectamente cómo se vive con una prórroga presupuestaria. Con lo que respecta a justicia, muchos retos por delante. El primero de ellos, y es para garantizar esa calidad de la justicia, es también dignificar el trabajo de los funcionarios. Y una de las primeras medidas que ha tomado este Gobierno es actualizar ese complemento autonómico transitorio que desde el año 2018 no se había abordado. Por lo tanto, una de las primeras acciones que llevó a cabo este Gobierno con esos 3 directores generales que todos ellos han intervenido es llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales y así, con un reconocimiento con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2024, se han aprobado para esta legislatura abonar más de 4 millones de euros. Además, hoy sale publicado la modificación de la orden para incrementar el 7% de los módulos dentro del catálogo de referencia y bases de compensación de los módulos, servicios y actuaciones de los profesionales que incluyen las prestaciones de asistencia jurídica gratuita y que precisamente tiene también efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Usted me pregunta por las relaciones con los colegios profesionales. Se han iniciado y se han llevado a cabo con los 3 directores generales y el 18 de diciembre está señalada una reunión para conseguir incrementar, actualizar y superar, como ustedes saben, los conflictos que han producido el no haber acometido en la legislatura anterior estas relaciones. Por otro lado, es clave la dotación también de esos recursos materiales que pasan incluso por nuevos juzgados. Lamentablemente, como eso es una competencia compartida, como usted sabe, nuestro gozo pues en un pozo, porque hubiéramos querido en Zaragoza ese juzgado 24 e incluso en otros municipios, pero el Gobierno de España nos dice que no hay presupuesto. Eso sí que es afectar a los servicios públicos, la falta de presupuesto, no como está pasando en Aragón, que ya nos preocupamos de que así no ocurra. Con respecto a la modernización, muy importante la digitalización. Aragón es la primera comunidad autónoma que ha sido la encargada de certificarse con nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad. Fundamental también, y yo creo que todos debemos pues remarcar la calidad de la justicia aragonesa con esta calificación en materia de ciberseguridad. Pero además, por otra parte, importante es también que en las dotaciones de personal nos hemos visto abocados a afrontar 2 macroconcursos, sabiendo el reto de dotar de las plazas necesarias, y en estos momentos, dado que se han agotado los candidatos de la actual bolsa de interinos, llevaremos a cabo una nueva convocatoria donde además el nuevo director general quiere afrontar una modificación de ese reglamento de interinos para incorporar cuanto antes esas plazas. Y luego, por supuesto, tenemos también, y termino ya, el reto que tendremos que asumir con la nueva organización de los tribunales establecida en la Ley Orgánica 1/2025 para los tribunales de instancia, oficios y de justicia en los municipios, y que necesariamente habrá que contar con la colaboración del Gobierno de España. Por lo tanto, gracias, señora presidenta, calidad, eficacia, rapidez y garantía de un servicio público esencial para todos los aragoneses.
Gracias, señora consejera. Pregunta 322-25, relativa a la adaptación de los centros de datos en Aragón a la Directiva Europea de Eficiencia Energética, formulada a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia por el diputado señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal. Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. La Directiva de la Unión Europea 23.791 exige que los centros de datos con una demanda eléctrica mayor a 500 kilovatios informen anualmente sobre el consumo de energía y agua. Aragón ha anunciado grandes inversiones en este sector, lo que plantea un desafío en los consumos de recursos. Por ello, ¿qué medidas está adoptando su consejería para asegurar que los CPDs en Aragón cumplan con las obligaciones establecidas por dicha directiva en materia de eficiencia energética y transparencia en el uso de recursos? Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Vidal, desde luego, la voluntad de este Gobierno es siempre cumplir con la normativa aplicable y llevarla a todos y cada uno de los expedientes y procedimientos que tiene en marcha. Como usted sabe, esta directiva, la Directiva 2023/1791, en estos momentos no está todavía traspuesta al ordenamiento jurídico español. Está en un momento de consulta previa pública y, por lo tanto, tendremos que esperar a que sea aplicable e esté, como le digo, traspuesta al ordenamiento jurídico español. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. No, el señor Vidal. El señor Vidal, responda. Gracias, vicepresidente. Informes de 2024 de Red Eléctrica Española alertan sobre un colapso en la avalancha de solicitudes de conexión, lo que puede dificultar la integración de estos centros y pone en riesgo el suministro a otras industrias electrointensivas y pymes. Aragón busca ser un referente en infraestructura tecnológica con inversiones anunciadas de más de 33.000 millones de euros en centros de datos. Desde Vox apoyamos la innovación y toda inversión que impulse un desarrollo económico real, por lo que exigimos transparencia en este aspecto. Sin embargo, en Vox nos preocupa que el Gobierno de Aragón no esté ofreciendo una certidumbre necesaria en la viabilidad de estos proyectos. Desde Vox creemos que Aragón puede aprovechar estas oportunidades de crecimiento en un sector estratégico como el tecnológico, aunque sin sufrir las consecuencias de una planificación deficiente. Se anuncian cifras millonarias, pero no se ha hecho nada para que la industria local pueda encargarse de la instalación de una parte importante de la infraestructura y los equipos de estos CPDs. El Gobierno de Aragón no puede fallar en las obras de instalación de nodos de conexión a la red y concesión de las licencias a tiempo, asegurando un suministro eléctrico continuo sin interrupciones desde el primer día. Es fundamental saber si estos centros comprometerán recursos esenciales como el agua y la electricidad necesarios en otros sectores estratégicos como el primario y la industria tradicional con unas tarifas asequibles. Porque en Vox creemos que la política energética de Aragón, volcada exclusivamente en las renovables, es un error estratégico. Por ejemplo, un microcomercio en Zaragoza con 2 ordenadores, 40 metros cuadrados de superficie, en enero pagó más de 500 euros de tarifa eléctrica, un 300% más que hace 20 años, por culpa de la nefasta política energética en España. Gracias, señor Vidal. ¿No debería hacer algo su consejería para corregir esta situación? Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señor presidente. Pues, señor Vidal, efectivamente, esta consejería, además de cumplir con la normativa aplicable y llevar a cabo la tramitación de estos centros de datos a los que usted se ha referido, lo que hace es reclamar también ante el Gobierno de España las infraestructuras de transporte necesarias para favorecer que todos aquellos proyectos industriales presentes y futuros que hay en Aragón, todas aquellas inversiones tecnológicas que en estos momentos estamos recibiendo puedan tener garantizado el suministro de energía, se puedan llevar a cabo, como digo, con total normalidad y reclamando siempre la necesidad de esas inversiones por parte del Gobierno de España. De hecho, ayer celebramos una conferencia sectorial de energía
con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y fue el mensaje que le trasladamos desde el Gobierno de Aragón. La necesidad de proyectos que incluso podemos considerar que son de Estado requieren inversiones que favorezcan y que garanticen nuestras aspiraciones tanto a nivel industrial como a nivel tecnológico. Desde el Gobierno de Aragón hemos valorado positivamente la llegada de estas inversiones tecnológicas, porque producen beneficios económicos, beneficios sociales de repercusión comunitaria, porque supone un salto y una transformación y una diversificación de la economía aragonesa. Somos conscientes también de la importancia que va a tener tanto en materia de formación como en materia de talento. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar estos proyectos y que han supuesto que Aragón sea considerado no solamente en nuestro país, sino a nivel europeo e incluso mundial como el hub tecnológico de Europa, es tener en cuenta intensificar esos parámetros de empleo, de formación, de talento, de inversiones, Gracias. de sostenibilidad por las energías renovables y que todo ello no se vea limitado por la falta de inversiones del Gobierno de España. Por eso les animo a que nos sigan ayudando a reivindicar estas inversiones para Aragón. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. Siguiente pregunta relativa a cuáles son las previsiones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte respecto al cambio de ubicación del Colegio de Sagrada Familia de Tarazona, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la señora Soria. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. ¿Cuáles son las previsiones del Departamento de Educación respecto al cambio de ubicación del Colegio Sagrada Familia en Tarazona? Gracias. Gracias, señora consejera. Gracias. Señora diputada, la única previsión que hay es la que establece el Real Decreto 332/1992 respecto a las autorizaciones de los centros privados para que allí se puedan cursar enseñanzas. No hay ninguna otra previsión. Gracias, consejera. Señora Soria. Gracias, presidente. Pues, señora consejera, le voy a hacer un recordatorio que yo he estado mirando y creo que hay alguna cosita más que se deberían hacer. En primer lugar, le recordaré que estamos ante un centro privado pero concertado y que el cambio de ubicación debe de someterse a un proceso de autorización, es decir, que recoja una serie de informes técnicos sobre los espacios que se van a utilizar, gimnasios, bibliotecas, salón de usos múltiples. El proceso, es decir, lo que está pasando en Tarazona con este centro, con Sagrada Familia de Tarazona, es que debería de haber comunicado, entendemos desde nuestro grupo, al departamento la intención de trasladar esa actividad y haber aportado pues, los planos, informe preceptivo y haber solicitado una nueva autorización. Eso es lo que yo creo que primero se debería haber hecho. En segundo lugar, y respecto al concierto, yo creo que también debe de pronunciarse su departamento, debiendo valorar si en la nueva sede se van a cumplir o no los requisitos para el concierto, es decir, la necesidad de atender a una población, la demanda, es decir, que lo que no existe es la figura del traslado de concierto. Por tanto, habrán tenido que pedir una nueva autorización para la modificación de la sede. Por tanto, le pregunto por la autorización, le pregunto por los informes técnicos y esta pregunta la estoy realizando y no la hubiera hecho si ustedes hubieran contestado por escrito a la pregunta que esta portavoz ya realizó para poder conocer el estado de esos informes y que, por cierto, es un plazo que vence el 19 de febrero y que esperamos recibir esa información antes de que venza este plazo y que no hagan como han hecho otras veces y no contesten, porque si no, nuevamente pues tendremos que elevar una queja por parte del Grupo Socialista. Otra cuestión que creo que, que no ha dicho y que también debe de hacer es, usted sabe que el reglamento que regula todos los conciertos educativos obliga al titular del concierto a que solicite la modificación de ese concierto cuando se producen circunstancias como pueda ser lo que está pasando en estos momentos, que es la solicitud de que cambian la sede donde se va a impartir esas enseñanzas. Por tanto, ese cambio de domicilio es una causa de las que recoge el artículo 21 de dicho reglamento, en donde se tendría que solicitar esa modificación del concierto. Es un proceso, por tanto, que nos gustaría que si estas cuestiones que yo le he planteado se han llevado a cabo, pues nos las fuera desgranando y posteriormente que respondiera a la pregunta por escrito que ha hecho esta portavoz para poder hacerse cargo de todo lo que ha dicho. Gracias, y por último, Soria. y termino, no es casualidad que le haga esta pregunta, señora Hernández, es una preocupación que existe en estos momentos en la ciudad de Tarazona.
como no puede ser de otra manera, es un cambio de centro, que además que además informa a los alumnos con un sobre que se les da el último día antes de Navidades para que le den ese sobre los niños a los padres y se informan de esa manera. Por tanto, también la pregunta es que si desde el departamento se han puesto en contacto o no con las familias informándoles de esto, porque el concierto también es una de las obligaciones que hay que llevar a cabo. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora diputada, es lo que intentaba contarle, que la única actuación es la autorización que ha pedido. El centro ha pedido autorización, porque cuando hay cambio de domicilio que implica cambio de instalaciones, es como una nueva autorización. Se recaban los planos, se recaban los informes, irá el servicio provincial, verá las instalaciones y se decidirá la autorización o no. Por otro lado va el concierto. Los conciertos había de plazo hasta el 31 de enero. Yo supongo que la entidad que lleve a cabo la impartición de estas enseñanzas habrá solicitado el concierto como cada vez que se renuevan los conciertos. Habrá solicitado uno para las nuevas instalaciones. Esta parte no se la puedo, pero escuche, que afee la falta de contestación cuando no ha afinado el plazo me parece excesivo, ¿no? Espere a que fine el plazo. Es que le tengo que comunicar que llegan muchas preguntas y hay que contestar a todas. No hay un orden de prioridad. Todas son importantes y se intenta contestar a todas. Y se debe. Y si no, se viene y se comparece en comisión. Pero, señora diputada, yo desde que estoy en educación no he tenido que comparecer a comisión a contestar una pregunta. Supongo que es que he contestado a todas, porque si no me hubieran hecho venir. Vine una vez en presidencia. Se pasó una de plazo y vine, encantada de la vida, así les veo más, pero esta vez no es el caso. Entonces, que me afee la falta de respuesta, pues me parece excesivo por su parte, porque mire, cuando uno es hijo único todo le va para él, pero cuando no es hijo único hay que repartir, hay que aprender a compartir, por favor, y yo estoy contestando a todos. Entonces, este centro no veo mayor problema que se tramite la autorización. ¿Me entiende? No hay ningún problema. Gracias, consejera. Siguiente pregunta relativa a las medidas para paliar las actuales carencias en el sistema educativo público aragonés, formulada a la consejera de Educación por la señora Las Obras de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Ayer en el Pleno la nueva portavoz de Educación nos dio una clase magistral de lo bien que estaba la calidad educativa en Aragón y yo hoy le quiero preguntar una serie de cuestiones porque escuchándola entenderíamos que está todo bien. Mire, empezaré hablando por la falta de personal. Usted muchas veces me dice que le hablo de cuestiones puntuales, pero son cuestiones puntuales que afectan a un aula entera. Estamos en el segundo trimestre del curso escolar y aún hay plazas de profesionales sanitarios sin cubrir, por tanto, no se está garantizando la plena inclusión de ese alumnado con necesidades educativas especiales. Y le voy a dar dos ejemplos. Una alumna del aula CEID Víctor Mendoza de Binefar y una alumna del CEID Campo de Borja que lleva más de un año sin escolarizar. Yo creo, señora consejera, que ya es hora de dar respuesta. Y también, le guste o no, están las plazas de auxiliar de educación especial sin cubrir. No me diga que ha aumentado los profesores, hablé de horas, eso es lo que le quiero decir, hablé de horas, no del aumento de profesionales. Y mire, antes ha hablado de una sentencia, yo sí que quiero hablar de las sentencias si usted quiere, porque las sentencias están para cumplirlas y usted la debe de cumplir también. Y las faltas de docentes en diferentes CRAZ, usted en una interpelación anterior ha dicho que se cree y protege la escuela rural. Yo ya tengo mis dudas. Hablé con el CRAZ Vicorizuela, con el Luis Viñuel o en el Pórtico de Aragón y les dirán qué deficiencias de docentes, a pesar de que por ratio les corresponde, tienen en ese momento. No sé qué deficiencias o qué va a pasar con este personal y qué medidas van a poner. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, presidente. Señora consejera, yo cuando vi la pregunta que hablaba de carencias, yo esperaba que usted dijera carencias actuales que no procedan del pasado, ¿me entiende? Cosas nuevas que yo haya generado, que no haya generado.
Es que discrepo totalmente de su manera de ver este servicio público esencial para mí. Discrepo totalmente. Si quiere, hablaremos de las sentencias. Las sentencias están para cumplir, pero señalan a quien incumplió, señora Las Obras, y usted formaba parte de ese Ejecutivo. Gracias, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, ya veo que no me ha contestado cómo se va a solucionar la falta de personal. ¿Es un problema actual de este momento, consejera? Desde luego que sí. Pero le voy a hablar de más cosas. En Caspe se prometió un nuevo colegio, nuevos espacios educativos. ¿Ha hecho alguna gestión el Departamento de Educación? Porque esas promesas yo creo que se las ha llevado nuevamente el cierzo. Mire, se tuvieron que manifestar institutos, Borja, Tauste, porque no cobraban los libramientos para gastos de funcionamiento y estuvieron a punto de cerrar el colegio porque no tenían ni para pagar el gasoil y no se cumplieron los plazos. Las becas de comedor, ¿sabe, consejera, cuánto tiempo hace que no se pagan? Más de 1 año y medio sin pagar las becas de comedor. Usted, que se cree la escuela rural, ¿sabe si han pagado las itinerancias del profesorado? No, no se han pagado durante todo el curso, no se ha pagado nada. Si uno se cree la escuela rural, estas cosas tiene que tener mucho cuidado. Gracias, señora Las Obras. Es que antes me he tenido que callar un momento, dos segundos solamente. 10 Miren, segundos. han desaparecido las unidades de acompañamiento y orientación y ahora es una gestión privada. ¿Usted cree que se va a mejorar? Y luego también ha habido una serie de desperfectos en varios colegios, cuencas mineras por la Dana, en Montalbán. Está igual que el primer día, no ha hecho absolutamente nada. Siguen las quejas del María Zambrano del Parque Venecia. Gracias, señora Entonces, señora Las Obras. consejera, no está la educación como usted pretende. Gracias, pintarla. señora consejera. Tiene la palabra. Señora Las Obras, es que la enunciación de 5 ejemplos, cuando se tienen 665 rutas, 800 centros, 154.000 alumnos, de verdad, me parece bien que me los ejemplifique como cosas que fallan. Perfecto, mi función es mejorarlas, Pero mire, del centro de Borja, que eso sí que me lo sé, que ese caso me lo vi. Este centro se quejaba porque no tenía gastos de funcionamiento. ¿Sabe que el 2022 los que gobernaban no distribuyeron 6 millones de euros a los centros y que a Borja, de lo que reclamaba, de todas las cantidades que reclamaba Borja, 50.000 euros eran de este periodo de tiempo? Se le hizo un libramiento, como a todos los centros que lo han pedido, que estaban mal de tesorería, de dinero en caja, para atender este tipo de necesidades, se les hizo libramiento. Se les hizo. Desconozco este centro porque creo que nos pusimos en contacto con este director para explicar por qué no lo había pedido esta posibilidad cuando vio que tenía problemas para pagar la calefacción. Porque estos centros lo hicieron. Los equipos directivos son los gestores de los centros. Son los que gestionan, los que tienen que analizar cuándo les van a faltar los recursos. Pues mire, de los 6 millones que no repartió a estos centros en ese año el anterior consejero, este Gobierno repartió 1.900.000 euros más. O sea que le admito que hay que mejorar cosas. Todos los servicios públicos requieren de mejoras, todos. Y el que usted me apunte que no sea Gracias, así, consejera. me va a sorprender. Gracias, perdón. Gracias. Segunda pregunta relativa a las inversiones y previsiones de actuación del Gobierno de Aragón ante la previsión de trasladar la educación. ¿La ha hecho ya nuestra pregunta? No, es otra. No es otra. Ante la previsión de trasladar la actividad educativa de las instalaciones actuales del Colegio Sagrada Familia de Tarazona, formulada la consejera de Educación, señora Soria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué inversiones y previsiones de actuación tiene el Gobierno, si es que la tiene, en las instalaciones actuales del Colegio Sagrada Familia de Tarazona ante la previsión de trasladar la actividad educativa de las instalaciones actuales a las del seminario de la ciudad? Gracias. Gracias, señora Soria. Señora consejera, tiene la palabra. Presidente, señora diputada, previsiones de inversión ninguna. No hay prevista ninguna inversión en este centro. Gracias, señora Soria.
Gracias, consejera. Mira, usted la verdad es que tira de gracietas siempre para evitar que pase el tiempo y usted no responda absolutamente a nada. Y lo digo porque me parece una falta de respeto lo que usted ha hecho en la anterior pregunta con el trabajo que ha hecho esta diputada. Usted es consejera de Educación y más que nadie sería la que tendría que dar ejemplo de cómo se está en un Parlamento y no haciendo esas gracietas, intentando que pase el tiempo y no se responde a los diputados. Me voy más preocupada, señora Hernández, porque ha empezado diciendo que sí que estaba la autorización y ahora me ha dicho al final de su intervención que se decidirá o no si está la autorización. Entonces, ¿hay autorización o no hay autorización? Porque el colegio ha enviado una carta a las familias diciendo que se va a cambiar de ubicación y en las redes sociales ya están anunciando que se va a cambiar la ubicación para impartir las enseñanzas. Por tanto, ¿hay autorización o no hay autorización? ¿Hay ampliación del concierto o no? Que es que me ha dicho que terminó la fecha el 31 de enero, estamos a 14 de febrero, sabía que venía esta pregunta y podía haber hecho su trabajo para responder a esta portavoz. Por tanto, me voy preocupada, señora Hernández, porque ahora no sé si se ha solicitado la autorización o no, mientras el colegio está publicando en redes que está y a las familias se les ha dado una carta diciendo que estaba la autorización y que el próximo curso se va a impartir en otro sitio. Por tanto, eso lo tiene que saber usted, que habrá firmado o no la autorización. Es bien sencillo, ¿hay autorización o no hay autorización? Y por otro lado, y el tema de las inversiones, yo me estoy refiriendo a la ampliación de la financiación que se tiene que dar a ese concierto si se solicita el cambio de concierto porque se van a impartir nuevas enseñanzas. Y es lo que les está llegando a las familias, que desde Educación se había pedido que ese colegio tuviera más espacios si se querían impartir nuevos cursos. Por ejemplo, la educación de 0 a 3 años. Por ejemplo, nuevos grados formativos de formación profesional, de bachillerato. ¿Eso está pasando? ¿Ustedes les han dicho al centro que tienen que contar con mayor espacio porque van a impartir nuevas enseñanzas? Pues es que eso lo querríamos saber. Y también decirle que evidentemente usted como Gobierno puede o no ayudar a este centro, pero ya lo ha hecho el Ayuntamiento de la ciudad, porque fíjese, tenía 120.000 euros en el presupuesto de 2024 que ejecutó 0 para arreglar el entorno de 2 edificios que son competencia municipal, como es el polideportivo y como es un centro público, y sin embargo no han ejecutado nada, pero en este año hay una partida de 60.000 euros para adecuar el entorno de, oh casualidad, el centro concertado que se traslada allí. Gracias. Señora consejera. Tiene la palabra, señora consejera. Gracias, presidente. Señora diputada, lamento que le parezca que no le quiero contestar. No es eso. Yo le he dicho que habían solicitado la autorización y que la intervención de la consejería era tramitar esa solicitud de autorización, porque al cambiar las instalaciones es como si fuera una nueva autorización. Pero se lo he dicho, que lo han solicitado, que se están recabando la documentación. Lo que hagan otras administraciones, sean locales o otras instituciones, no significa que lo haga la consejería. ¿Me entiende? Y yo creo que le he explicado claramente, sí, se lo he explicado claramente, que se había solicitado, este centro ha solicitado la autorización. Y, perdón. Es que si le digo que se está tramitando, ¿cómo va a estar concedida? Oiga, por favor. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta relativa a cuáles son los motivos por los que no se ha celebrado ninguna reunión del Observatorio de la Escuela Rural desde el mes de septiembre del 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, formulada la consejera de Educación por el señor Peralta. Señor Peralta. Señora Soler, tiene la palabra. Gracias, presidente. Volvemos a debatir, señora consejera, sobre la escuela rural, en este caso sobre el observatorio de la escuela rural, que ya le he dicho en la interpelación que ahora debatiríamos sobre ello. Señora consejera, ¿cuáles son los motivos por los que no se ha celebrado todavía ninguna reunión del observatorio de la escuela rural desde el mes de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024? Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora diputada, la razón y el motivo es porque en la convocatoria queríamos analizar una serie de cuestiones del mundo rural y estábamos elaborando unos informes que no llegaron antes de final de año. Pero le anticipo que se convocará en el mes de mayo el observatorio. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera. Gracias. Señora Soler. Gracias, presidente. Mediante el decreto 83/2018, el Gobierno de Aragón creó el Observatorio de la Escuela Rural como un órgano colegiado de carácter consultivo, de asesoramiento, de participación de las diferentes administraciones para aportar ideas y para configurar el modelo de escuela rural que deseamos todos para Aragón. Entre sus funciones está la de constituir un espacio de encuentro, elaborar informes, como usted bien ha dicho, analizar y estudiar las temáticas sensibles y actuales de la escuela rural, estudiar las necesidades concretas de las zonas rurales, proponer actuaciones educativas de mejora, potenciar el trabajo en red entre las diferentes instituciones y entidades, elaborar informes sobre la adecuación de la normativa, difundir información sobre la educación en el mundo rural, impulsar el tratamiento transversal de la escuela rural también, impulsar la celebración de convenios del Gobierno de Aragón y elaborar un reglamento interno de funcionamiento y cualesquiera otra de las funciones que se ajusten a la naturaleza y a los objetivos de su creación. Bien, decirle que es una herramienta fundamental que creo que nos puede aportar mucha luz para configurar cómo va a ser la educación en la escuela rural. Creo que es realmente importante y creo que ha sido una dejación de sus responsabilidades y de sus obligaciones y de sus funciones que no lo haya convocado ni usted ni la anterior consejera. Es decir, no sé si es porque no conocían que existía, si no sabían de la importancia, porque vamos, para decirnos que están elaborando un informe, podrían haberla convocado y podrían ejercer su función y trabajar por la escuela rural. Es que me parece muy grave que todavía no se haya convocado. Porque si dicen que además la escuela rural es una de sus prioridades, porque prometen, pero no van a los hechos. Gracias, señora Soler. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora diputada. Mire, comparto con usted la utilidad de este observatorio, si de verdad se lo creyeran. Le voy a leer, porque yo sí que me leo las actas de las últimas reuniones. Mire, el 23 de marzo del 2023, ¿vale? Se supone que el anterior consejero, el que estaba en ese momento, hablaba del observatorio de la escuela rural. Esto es en el 2023, ¿vale? Mire lo que dice. Para seguir impulsando la escuela, el Departamento de Educación ha puesto en marcha el observatorio. Perdón, el observatorio estaba desde el 2018, ¿vale? Y dice, lo primero que se crea en el país en el que hay representación de todos los sectores sociales, económicos y culturales. Una de sus principales acciones es fomentar la participación y potenciar la investigación, además de la recogida y difusión de buenas prácticas y su constitución como punto de encuentro e intercambio de experiencias. Punto. Se acabó. ¿Y dónde está el trabajo? ¿Dónde está esa red, trabajo en red con estas instituciones? No las hemos encontrado. Si me dicen dónde están, podremos empezar a trabajar. Mire, es mejor hacer un informe comprometido, no el que haga el Consejo Escolar, sino uno hecho por los centros. Yo creo que las escuelas infantiles y los CRIs son objeto de elaborar unos informes sobre la utilidad que representan para la escuela rural. Vamos a hacer un Consejo Nacional de Escuela Rural en Teruel en el mes de mayo. Hay que renovar los cargos de este observatorio en marzo. Yo creo que hemos pautado bien la celebración del próximo observatorio, donde esperamos, con carácter anticipado, llevarles las conclusiones para trabajar. Porque para ir a una reunión donde solo se dice que existe este observatorio, pues, ¿qué quiere que le diga? Está muy bien su creación, pero Gracias. Lo que de verdad aporta es el trabajo que se hace en él. Gracias, no consejera. Su sola figura, perdón. Vale. Siguiente pregunta relativa a cuándo va a licitar las obras de transformación de las cocinas de los centros que anunció el 24 de octubre del 24 para que estén en funcionamiento al inicio del curso 25-26, formulada la consejera de Educación por la señora Soler. Gracias, presidente. Señora consejera, en su visita al Colegio
Público Integrado Parque Goya, el pasado 24 de octubre, nos anunció que iban a transformar una serie de cocinas de línea frío en cocinas in situ, en concreto el María Moliner, Lucien Briet, Caterina de Aragón, Marie Curie, Hispanidad de Zaragoza, el Ensanche de Teruel, el Cervantes de Gea de los Caballeros, los Albares de la Puebla del Findén, Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego y Galo Ponte de San Mateo de Gállego. ¿Cuándo van a acometer estas obras? ¿Cuándo van a licitar el Gobierno de Aragón las obras de transformación de las cocinas de estos centros? Gracias, presidente. Gracias, señora Soler. Señora consejera. Presidente, buenas, señora diputada. Pues de todos los que ha anunciado le faltaba uno, Lucien Briet. Mire, es verdad que anuncié en octubre esta realización de transformación de cocinas que venían siendo de línea fría a in situ. ¿Por qué se eligieron estos centros? No me lo ha preguntado, pero se lo voy a decir. Elegí estos centros porque algunos de ellos contaban con proyectos, lo que supone que habían frustrado las expectativas de los alumnos y de las familias que allí iban desde el 2018 y 19. Desde el 2018 y 19. Coge la fecha y entonces los prioricé por ese motivo, porque ustedes no ejecutaron lo que proyectaron. Gracias, señora Soler. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Hernández, no tire balones fuera. No tire balones fuera y no eche la culpa al anterior Ejecutivo. No lo haga porque esos colegios que usted ha nombrado ya tenían los proyectos redactados desde el año 2022-2023, desde el curso. Sí, señora consejera. Los tenían redactados, los tenían encima de la mesa y ustedes lo único que tenían que hacer es echarlos a andar, licitar y acometer su trabajo. Sí, señora consejera. Sí, señora consejera. Al final es que tendremos que coger una libreta y apuntar todos los compromisos y a ver si es verdad que cumplen con los compromisos. A ver si es verdad, porque creo que vale más un lápiz corto que una memoria larga. Y veremos a ver si las promesas no se las lleva el cierzo, como dice la señora Las Obras. Por ello, le vuelvo a preguntar, ¿van a cumplir con su compromiso? ¿Van a acometer esas obras? Es que no tenemos presupuesto. Y ayer se comentó aquí, la señora Llué dijo que habría 1,5 millones para acometer esas obras, pero no tenemos presupuesto. Entonces, díganos, señora consejera, ¿cómo van a acometer esas obras? ¿Van a contar esos centros con esas modificaciones en las cocinas? ¿Estarán abiertos en el curso 2025-2026? Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Presidenta, señora diputada, mantengo lo que dije de que se hagan las cocinas. La licitación, estamos con prórroga presupuestaria, pero vamos a tener presupuestos y la licitación se está preparando. Hay que revisar estos proyectos. Mire, me da igual que usted diga que son del 22, no son del 22, porque los rescatamos de los servicios provinciales y están del 18 y del 19. Puede venir y verlos. Hay que revisar los proyectos, actualizarlos, tampoco es que… pero hay que ir y revisar las instalaciones. Las instalaciones es un paso importante antes de acometer una obra. Con lo cual, en eso es en lo que estamos trabajando, en preparar la licitación. Y en el momento que tengamos presupuesto, saldrán. Pero hay algunas cocinas que se hacen en colaboración con determinados ayuntamientos que han invertido en educación y yo creo que educación, en reciprocidad, tiene que responder y estar a la altura. Y también hablando con las empresas que tienen experiencia en el sector de la alimentación a centros, porque ellas saben de las necesidades. Y estamos en colaboración porque los pliegos que hicimos, perfectos pliegos para atender los comedores escolares, nos permiten esa colaboración porque la mejora supuso un compromiso de inversión. Se está trabajando en estas 3 líneas y le puedo asegurar que en el curso que viene estarán las cocinas prometidas hechas. Gracias. Siguiente pregunta relativa al grado de cumplimiento de la proposición no de ley número 207-24, formulada a la consejera de Educación por el señor Zibiac, del Grupo Parlamentario Vox.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señora consejera, muy buenos días a todos, señorías. Perdón, es que he empezado muy acelerado. El pasado 23 de mayo de 2024, a instancias de este grupo de Vox en Aragón, se aprobó una PNL que gozó del voto favorable del Partido Popular, por el que se instaba al Gobierno de Aragón a normalizar la asignatura de religión en bachillerato, a fin de acabar con esa discriminación que sufrían los alumnos que decidían libremente, haciendo uso del artículo 27.1 de la Constitución, digo que decidían libremente cursar esta asignatura. También yo creo que hay que mencionar el artículo 27.3, que ampara a los padres a decidir la formación religiosa y moral para sus hijos acorde a sus propias convicciones. Entonces nosotros, que nos leemos el programa electoral del PP, aquí está la portada, con todo sonriente, tenía un apartado dentro del apartado de educación que decía que el PP, el Partido Popular, se comprometía a respetar el artículo 27 en la educación aragonesa. Pues bien, aceptamos una enmienda del Grupo Popular a instancias de su departamento por el que esa normalización de la asignatura de religión en bachillerato se conseguiría o se haría a partir del curso 25-26. Y claro, con que ya estamos en el año 25, eso me anima a preguntarle que cómo va la cosa, señora consejera. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra. Señor Ziviat, siempre me hace las preguntas más difíciles. Como usted bien sabe, el marco de la asignatura de religión católica dentro de la LOMLOE está dentro de unos parámetros concretos que hay que respetar. Aparte que también hay alguna sentencia, aunque es antigua, que dice más o menos qué asignatura puede ponerse en equivalencia de optatividad, ¿vale? Entonces, sabemos que los centros están obligados a ofertarla. Sabemos que se califica porque tiene un contenido y eso es lo que limita que la asignatura espejo con la que se pueda competir tenga también que tener un contenido y no pueda ser un estudio vigilado, tenga que tener un contenido, y esto lleva un trabajo, el realizar este estudio. Aparte que en esa PNL que se aprobó también se obligaba a mantener conversación, recomendaba oír las propuestas que se pudieran hacer desde los sectores implicados, tanto los docentes como las personas que estaban interesadas o implicadas en la religión católica. Eso es en lo que se está haciendo, en lo que se está trabajando. Yo creo que el curso que viene no vamos a tener una línea cerrada de lo que hacer, pero que estamos trabajando en el diseño, porque tampoco más de 30 horas lectivas al alumnado de bachiller tampoco queremos que sea útil. Creo que con 30 horas no hay que sobrecargar más el horario lectivo, señor Ziviat, pero estamos en ello, es lo que le puedo decir. Gracias, señora consejera. Señor Ziviat. Sí, muchas gracias, señora consejera, por su atenta Señor Ziviat, respuesta. tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, mire, señora consejera, yo creo que lo que acaba de decir se puede resumir en una palabra: lo que han hecho y lo que piensan hacer, que se puede resumir con la misma palabra: nada. No han hecho nada. ¿Por qué? Porque no piensan hacer nada, porque su política educativa es la misma que la de los señores del PSOE. Por eso, cuando le interpelan los diputados del PSOE, solamente le interpelan por instalaciones, nunca por política educativa, nunca por contenidos. ¿Sabe por qué nunca le interpelan ni le preguntan ni por contenidos ni por política educativa? Porque es la misma. Y ya que ustedes no quieren cumplir con su obligación, tendremos que hacerlo nosotros. Gracias. Y tendremos que reconquistar la cultura y las raíces cristianas de España y de Aragón. Muchas gracias. Del mundo mundial. Señora consejera, tiene la palabra. Señora consejera. Sí, 35 segundos.
Es que ahora. Señor Zibiac, a ver, le he dicho que estamos trabajando. Que el que usted no se lo crea, de verdad que es algo subjetivo, pero es un tema en el que estamos trabajando como en otros muchos que se hacen de política educativa. Evidentemente, esto es política educativa. Hay que creerse el que los niños deben de, o la asignatura de religión debe tener un espejo que se suprimió legal, a nivel nacional. Gracias, señora consejera. Y que los sitúe en igualdad a los alumnos. En eso sí que creemos. ¿Por qué no vamos a creer? Gracias. Siguiente pregunta relativa al grado de cumplimiento. No, esta es la que acabamos de hacer. Pregunta relativa al deporte en edad escolar, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Izquierdo. Tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Consejera, ¿en qué situación se encuentra el cambio normativo que garantice en nuestra comunidad, si se considera el deporte de edad escolar, la práctica deportiva de 6 a los 18 años? Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Presidente, señor Izquierdo, yo creo que el cambio normativo ya se produjo y la categoría juvenil entra precisamente estas edades que creo que era la que le preocupaban, ¿no? De 6 a 18, pues con todas las categorías, la juvenil entra primero y segundo de bachillerato. Entraría las edades más elevadas del tramo que usted pregunta. Con lo cual, con las órdenes del 673-24, pero que ya existía en el 23, la edad como deporte escolar está garantizada en este tipo de edades. No sé si le plantea alguna duda, pero para el Departamento para la Dirección General de Deporte no hay ningún problema en que estas edades están comprendidas dentro de las bases de los Juegos Deportivos de edad escolar. Gracias, señora consejera. Señor Izquierdo. Consejera, precisamente hace prácticamente un año, el 13 de febrero del año pasado, se aprobó por unanimidad una propuesta de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés que tenía 3 puntos. El punto 1 era realizar los cambios normativos necesarios a fin de determinar que el deporte escolar engloba toda la práctica deportiva entre 6 y 18 años, a fin de poder ofrecer apoyo a todos los deportistas en todas las disciplinas en mejores condiciones. Ese punto realmente no se ha cumplido porque no se han hecho las modificaciones normativas aún. Por lo menos no tenemos constancia. Había un punto 2, dotar de suficiente partida para sufragar los gastos de las selecciones aragonesas. Ese sí se ha cumplido y se ha dotado. Y el tercer punto, que también nos están preguntando los clubs, era crear una ayuda económica para colaborar con los gastos derivados del desplazamiento de todos los clubes que representan a Aragón en los campeonatos de España. Esa tampoco se ha cumplido. Lo que yo le preguntaba, y precisamente lo que hago es impulsarle a que se termine de cumplir esta proposición de ley, que además salió por unanimidad. Sí sé que hay buena voluntad y hay voluntad de hacerlo, porque si no, desde luego no habrían empezado financiando, como le decía, el punto 2 y cumpliendo el punto 2, pero es verdad que el punto 1 y el punto 3 de aquella proposición de ley del 13 de febrero del año pasado, que salió, como digo, por unanimidad de todos los grupos, yo creo que está medio cumplir. En nuestra opinión, están haciendo el trabajo, pero yo creo que no han terminado de hacerlo. Lo que hago con esta pregunta es impulsarle a que lo terminen, a que de verdad hagan las modificaciones normativas y, sobre todo, que exploren de cara al año 25 esas ayudas económicas a los clubes, porque era una de las cuestiones fundamentales de esta idea que nosotros planteamos, precisamente era el coste económico que suponía a las familias trasladar a sus hijos mayores de 16 años para competir en estos Juegos, porque lo tenían que sufragar de forma personal las familias. Los clubes no tenían dotación, ahora sí que tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero la dotación económica para financiar eso no ha aumentado. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no lo hemos hecho. Entonces, lo que le pido es, desde esta característica mía de proponer en positivo, estamos haciéndolo bien, pero no todo lo bien que por lo menos a nosotros nos gustaría. Le pido que lo impulse, que lo haga con determinación y que a ver si este año 25 podemos ver toda esta proposición de ley cumplida, porque los deportistas, los jóvenes y sobre todo sus padres y sus madres nos lo agradecerán, sobre todo económicamente. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera, tiene la palabra. No. Señor Izquierdo, lamento que discrepe de que el incluir la categoría juvenil crea que no están comprendidos
estas edades, pero es así que lo están, o al menos el tratamiento lo reciben. De todas maneras, miraré qué tipo de redacción les satisfaría mejor y se hará. Mire, se destinan 428.900 euros, que esos son los que usted ha dicho, pero también destinamos 350.000 a gastos de los campeonatos de España de edad escolar. ¿A esos son a los que usted se refiere que hay que aumentarlos? Pues bueno, mire, las necesidades presupuestarias y sus enmiendas a los presupuestos harán el resto. Gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta sobre la participación del Gobierno de Aragón en grandes eventos culturales de la ciudad de Zaragoza y la voluntad de participación en otras zonas del territorio, formulada a la consejera de Educación por parte del diputado señor Villagrasa del Grupo Socialista. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora consejera, buenos días. ¿Qué opina y qué voluntad tiene el Gobierno de Aragón sobre su participación de forma tan relevante en espectáculos culturales en la ciudad de Zaragoza y si tiene la voluntad de esa misma colaboración extenderla a otras zonas del territorio aragonés? Gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Bueno, voy a empezar de su pregunta, que creo que sabe la respuesta, pero mire, Cultura no ha pagado ni ha contribuido con 100.000 euros al Monumental Tour de Zaragoza. No lo ha hecho. Siento que su premisa no es acertada, porque no hemos, desde Cultura, desde la Dirección General de Cultura, no se ha participado en este evento. Gracias, señora Hernández. Señor Villagrasa. Gracias. Yo sé que usted es una consejera transversal. Lo ha hecho Aragón Turismo, que es la gatera con la que ustedes desde el Gobierno pagan también determinados eventos desde un punto de vista turístico, cultural. Oiga, nosotros lo que le pedimos es si usted, como máxima responsable en materia de cultura, avala esos proyectos culturales, va a seguir apostando por los mismos, y si es así y usted entiende que el Gobierno de Aragón, del cual usted forma parte, tiene que seguir poniendo 100.000 euros para espectáculos, por ejemplo, de una única noche en la Plaza del Pilar, si ese mismo espíritu colaborador lo van a hacer con otros eventos a lo largo y ancho del territorio aragonés. Y a nosotros nos parecerá bien en municipios de la provincia de Huesca, de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Teruel. Es decir, si el Gobierno de Aragón va a tener un trato diferenciado para la ciudad de Zaragoza o para el resto del territorio aragonés. Ya sabemos, señora Hernández, que la política cultural ha dejado la temporada de lírica y danza, el Festival Mover, la Orquesta Sinfónica de Aragón. Ya sabemos que el contenido de los presupuestos del año 24 tenían 350.000 euros para el Festival Vive Latino. Nosotros lo que le decimos es que, por ejemplo, ayudas a festivales de Aragón, y usted conoce muy bien estos datos, había 375.000 euros, 325.000 para ayuntamientos y para asociaciones, de los cuales ustedes únicamente dieron 32 ayudas para asociaciones y ayuntamientos y se quedaron desestimadas 43 y 38. Es decir, ustedes no llegaron al menos a la mitad de las solicitudes que en el territorio hacían, con un importe de 325.000 euros frente a los 350.000 que ha habido, por ejemplo, para un festival concreto en la ciudad de Zaragoza o el Festival Monumental Tour a través de Aragón Turismo. Nosotros ya sabemos que ustedes en la política cultural pues tienen que colaborar y ayudar a la señora Chueca para tapar lo de la lonja, lo del Festival Luce, el recorte de ayudas culturales, pero yo le pregunto, señora Hernández, y concluyo, ¿acaso únicamente existen ojos para apostar por este tipo de eventos culturales en la ciudad de Zaragoza? ¿O qué pasa con Viescas, con Borja, con Uteo, con Monzón, con Mequinenza, con Épila y con todos esos ayuntamientos que también hacen cultura? Gracias. ¿Cuál es su voluntad? Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Presidente, señor Villagrasa, creo que usted en todas las intervenciones intenta confrontar a la actuación de este Gobierno en la ciudad de Zaragoza con el resto del territorio. Mire, desde mi departamento se fijan las ayudas en función de la relevancia del evento que se hace. Y no hay tal confrontación, porque de hecho nuestro programa cultural, que es verdad que no hay Mover, pero hay otro que es Aragón, Tierra de Cultura, se sale por el territorio, se sale a medios naturales y a edificios emblemáticos a hacer cultura, a San Juan de la Peña,
a Sigena. Y van por todo el territorio, no se hace en Zaragoza. Mire, Sumuber solo se hacía en Zaragoza, Huesca y Teruel, para un aforo de 680 personas. Y su presupuesto era 500.000 euros. Nosotros destinamos nuestro presupuesto para hacer cultura en todo el territorio, incluida las ciudades de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, pero sobre todo en el mundo rural. ¿Por qué? Porque los derechos culturales no se tiene acceso a ellos si desde el departamento no se les traslada a su territorio. Podemos luchar por derechos culturales, pero si no tenemos infraestructuras culturales tampoco se podrán hacer. Y este departamento tiene un compromiso cuando algún ayuntamiento tiene algo relevante. También mire, en la Quebrantahuesos también se pone dinero. Relevancia internacional. En el Cine Internacional de Huesca se pone dinero. En el Desafío Buñuel se pone dinero desde el Departamento de Cultura. ¿Por qué? Por la trascendencia y la relevancia. La política de inversión que tenga Aragón Turismo es de Aragón Turismo. Este Gobierno lo único que intenta es colaborar y unir esfuerzos para llegar más lejos. Hay que tener imaginación para llegar más lejos hoy en día y es lo que estamos haciendo. Gracias, señora consejera. Pregunta 184-25 relativa a las consecuencias para Aragón de la no actualización de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común para el ejercicio 2025, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Galeano del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Vaya encabezamiento, ¿eh? Al margen de otra serie de medidas de claro componente social, señor consejero Bermúdez de Castro, de apoyo a los más vulnerables, a vulnerables españoles, tanto de Andalucía como de Galicia, como aragoneses, decayó el pasado 22 de enero, decayó un decreto ómnibus en el que se recogían una serie de regulaciones, entre ellas la de la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. ¿Qué consecuencias tiene para Aragón la no actualización, la no aprobación o convalidación de ese decreto ómnibus del 22 de enero? Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Galeano. Buenos días, señores diputados. A ver si somos capaces entre los dos de hacer entender a los ciudadanos y a los diputados qué ha pasado realmente ese día con las entregas a cuenta. En primer lugar, yo se lo dije ayer y lo repito, yo no voy a cambiar de opinión. Yo creo que no se actualicen las entregas a cuenta en tiempo y forma es un error para una comunidad autónoma, para las comunidades autónomas, porque los paganos al final son las cuentas públicas. Y yo estoy seguro que con el paso del tiempo pues las entregas a cuenta, como es normal, se actualizarán, porque seguramente el señor Illa, el señor Paje o nosotros tenemos al final de año pues pagar las nóminas que sin estas actualizaciones no se darán. En este decreto ómnibus, que estaban las entregas a cuenta, estaba la actualización al 24, no al 25. A ver si soy capaz de explicarme. Al no haber presupuestos en el 24 ni en el 25 a nivel nacional, el año pasado, hasta septiembre, cobrábamos lo del 23. Como se actualizaron en septiembre, a partir de septiembre cobramos los retrasos y el 24. Al hacer el decreto ómnibus y entró en vigor, antes de convalidarse, porque entra en vigor en cuanto se publica, en enero del 25 seguimos cobrando lo del 24. Pero al decaer el ómnibus, ahora cobramos lo del 23. No sé si he sido capaz de explicarme. ¿Vale? Entonces, a día de hoy estamos cobrando la actualización de las entregas a cuenta del 23. Yo estoy convencido o que el Gobierno presentará otro decreto, ómnibus, no ómnibus, o lo que sea, o estoy seguro que si no, algún grupo de la oposición o los compañeros del señor Sanz o cualquier grupo de las Cortes presentará una proposición de ley para que las entregas a cuentas se actualicen, que es lo lógico, que es un tema que, a mi juicio, debería de salir el año pasado y del debate político. Gracias, señor consejero. Señor Galeano. Señor consejero, desde luego el orden de los factores no altera el producto. O sea, quiero escapar del debate técnico, que lo podemos seguir usted y yo en otro momento si quiere, de ante qué estamos y lo que estamos tratando, porque desde luego le tengo que denunciar una situación, como este grupo político ya ha manifestado en alguna ocasión.
lo que ustedes hacen en Madrid es votar en contra de unos intereses de Aragón. Es decir, que para cumplir con el interés partidista y sobre todo el interés de su líder Feijóo, Aragón sale perdiendo en Madrid con sus votos que pueden suponer, depende de las actualizaciones u otras, 300 y pico, 350, pero en definitiva se unen de nuevo a aquella votación en contra sobre la senda de déficit que suponía más dinero para Aragón, votan en contra de este decreto ómnibus. Y yo no sé, viendo las reuniones que tiene el señor Feijóo últimamente con alcaldes, yo estoy seguro de que estamos dispuestos, la señora alcaldesa de Zaragoza y si no cualquiera de mis compañeros alcaldes o alcaldesas de esta región, pues puede invitar otra vez a compañeros del señor Feijóo y homólogos suyos, no y alcaldes, podría invitar a los varones y a los presidentes autonómicos antes de que llegue de nuevo ese decreto que pueda actualizar entregas a cuenta y digan todos allí de viva voz, y allí nos podemos sumar, si quiere voy yo también, para exigir que de una vez el Partido Popular cumpla con los intereses que existen en las comunidades autónomas y que se actualicen las entregas a cuenta y se dejen de otra serie de argumentos. Porque al final, quien sale perjudicado de esa serie de votaciones son los ciudadanos de aquí, los aragoneses y las aragonesas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Hombre, el argumento también lo puedo decir yo, ¿no? Por la misma razón, al presentar el segundo decreto ley, podían haber puesto las entregas a cuenta y no las pusieron, y nadie sabe por qué no las pusieron en el segundo decreto ley. Algún día nos lo explicarán. El otro día, en el Consejo de Control, lo tuvimos antes de ayer, de ese nombre tan complicado, la Comunidad de Madrid preguntó por las entregas a cuenta, ¿vale? Fuera de los consejos hay mucho ruido. En los consejos la gente está para ayudarse y hay mucho menos ruido. No hay mucho menos ruido. La propia Inés Olondriz, que es la secretaria general técnica de financiación, dijo, y está en la transcripción, que no habían actualizado el 25 porque el Gobierno tenía la esperanza de aprobar los presupuestos y no querían tirar la toalla. Se supone que si no hay presupuestos a nivel nacional, en pocos días llegará una actualización de las entregas a cuenta. Yo puedo estar en parte de acuerdo con usted, en otra parte no. Yo el año pasado decía que no entiendo cómo una comunidad autónoma tiene que asumir con fondos propios las entregas a cuenta que se nos comunican al final de año, que es dinero de los aragoneses. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues firmar más cuentas a corto plazo. Gracias. Para conseguir que no se vea perjudicado ningún servicio público. Perdón. Gracias, señor consejero. Pregunta 185-25 relativa al no cumplimiento de la ley presupuestaria y la omisión de información a este Parlamento formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Galeano del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Mucho más concreta esta pregunta, señor Bermúdez de Castro. ¿Por qué el Gobierno de Azcón no ha cumplido esa ley presupuestaria y omite información de su gestión a este Parlamento? Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señor Galeano, de nuevo. A ver, si una persona me conoce un poco, sabe que yo entiendo que la transparencia es algo con el cual debemos estar comprometidos todos. Cuando yo era consejero de Presidencia y Justicia del 11 al 15 hicimos una ley de transparencia que fue una ley bastante avanzada, lo sabe la señora Pérez. Tenemos muy pocos de esa época, está la señora Pérez, la señora Vaquero. Había un diputado, el señor González, que todos ustedes recordarán, el bueno de Fernando González, que se esforzó mucho porque hubiera un gran consenso. Yo este tema no estoy encima de él. Yo le digo una cosa, si estamos mal en transparencia algunos datos, yo le pido disculpas, como hacía el señor Pérez Anadón, y yo le garantizo que lo que falte lo vamos a solucionar. Yo le puedo asegurar que yo no estoy encima de los documentos que se mandan y que si ha habido algún error, yo le pido disculpas y le digo que se va a arreglar. En esta vida no hay nada como decir, oiga, nos hemos equivocado. También le digo una cosa, yo hago un dato que tengo, que luego le daré, no estamos muy diferentes del año 22. Nosotros hemos tomado como referencia un año entero del Gobierno anterior y no estamos muy diferentes del año 22. Si es así, si hay claras diferencias, yo, le repito, me disculpo y mejoraremos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Bienvenida a esa rectificación, señor Bermúdez de Castro. Le agradezco que así sea, sobre todo porque pone de manifiesto que cada vez que este grupo parlamentario ha denunciado, tanto en agosto cuando sucedió lo que sucedió, como ahora con esta pregunta, ustedes rápidamente, es verdad, envían a la comisión la información que debían haber enviado con anterioridad, con lo cual
como digo, es una muestra de la efectividad de estas preguntas. Pero claro, me dice, yo también he visto el documento de lo que habíamos remitido en el año 2022 y, hombre, hay diferencias, señor Bermúdez de Castro, creo que hay diferencias. Pero es que, además, yo me he sobremojado, porque, mire, este cumplimiento al que ustedes se obligaban y que no han hecho, y espero que a partir de ahora se implique más en la tarea y, desde luego, tengamos la información, que es, por así decirlo, información poder, ya lo sabe usted, pero es más que nada para controlar su ejercicio de ese poder. Lo que sí le digo es que en el proyecto de presupuestos, ese que todavía se ha prorrogado pero no ha salido el nuevo, en el del 2024 ustedes ya ampliaron los plazos que se establecían en los anteriores presupuestos para remitir información al Parlamento. Y, curiosamente, en su debate aquí, en su presentación del proyecto de presupuestos, usted mismo fue el que nos dijo, bueno, pues que si se habían hecho algunas modificaciones en el articulado, sí, mírelo, que iba a negociar las enmiendas y que si hacía falta se aprobarían esa vuelta a los plazos anteriores para una mayor transparencia. Así lo enmendamos, fuimos a la ponencia y se votó en contra de nuevo y no salieron aprobadas, entre otras, enmiendas de este grupo para rescatar los niveles de transparencia del anterior Ejecutivo. Desde luego, ni tan siquiera con esa ampliación de plazos hemos cumplido durante este primer año los niveles de cumplimiento, como digo, de obligaciones que marca esa ley. Con lo cual, vuelvo a decirle, no nos tengamos que enterar por la prensa de determinadas filtraciones, de determinados incumplimientos o deficiencias, por ejemplo, en el capítulo 1, y cumpla con su deber y su obligación, que es remitir la información en tiempo y forma. Gracias, señora. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Usted, señor Galeano, que me obliga a mirar la memoria histórica, que no crea que es muy entretenido. Le encontré el otro día defendiendo la transparencia del anterior Gobierno cuando usted era portavoz de Hacienda, y era usted, no era otro, era usted. Y usted decía, oiga, la señora Susi le decía, le hemos pedido la información y nos han remitido 15 mails en un día. Y ahora se queja usted de eso. Si usted lo defendía, señor Galeano, es que usted defendía lo mismo que hoy usted me está criticando. Mire, en el año 22, con respecto a los informes de intervención, enero y febrero en un informe, marzo completo, abril, mayo en un informe, junio, julio en un informe y octubre. No hay nada más. A día de hoy, lo que son otros informes del ajuste en el estado de ingresos y gastos, falta diciembre del 24. Expedientes de modificación presupuestaria, falta diciembre del 24, porque se va a remitir ahora. En los informes de intervención general, diciembre del 24. Y informe de aplicación del Fondo de Contingencia, falta el 4 trimestre del 24. Pero digo más, y esto es culpa de todos, nuestra y suya, el anexo de política demográfica y contra la despoblación, el cumplimiento de objetivos no se manda desde el 22. Los contratos de refinanciamiento y aval con sociedades garantía recíproca desde el 22. Las relaciones de subvenciones y ayudas desde el 22. Las partidas cofinanciadas con fondos europeos desde el 22. Las subvenciones concedidas de manera directa ejecutadas desde el 22. La provisión de vacantes desde el 22. Por tanto, señoría, tenemos que seguir mejorando todos. Hoy el señor Alastroey y la señora Soria, muy bien, por cierto, han utilizado datos de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre que nosotros colgamos hace un mes. Mire, si somos transparentes, que les ayudamos a hacer oposición. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 282-25, relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno registrar el proyecto de ley de ordenación de la función pública en esta Cámara, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Galeano del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón traer el proyecto de ley de ordenación de la función pública a esta Cámara, tal y como anunció en una de sus comparecencias el director general de Función Pública? Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Esto sí que es una buena pregunta. Señor Alastroey se ríe. Esto sí que es una buena pregunta. Pues mire, la traeremos cuando esté pactada con los sindicatos y entendamos que existe una amplia mayoría en este hemiciclo para poderla aprobar.
Yo creo, sinceramente, si no me equivoco, puedo estar equivocado, que la última que se aprobó fue en el 2014, que se trajo aquí y luego al final no se tramitó. Si no me equivoco, fue así, con acuerdo de los sindicatos. Me da igual agotar el tiempo en la primera intervención. Yo creo, sinceramente, que el tema de la función pública es un tema de los 67 diputados de esta Cámara. Porque todos, de una o de otra manera, vamos a gobernar. Nuestros diferentes partidos políticos van a gobernar alguna vez. La ley de función pública no puede ser una ley, entiéndame lo que digo, sectaria. No puede ser ni de un lado ni de otro. O nos ponemos todos de acuerdo en conseguir una ley de función pública que de verdad garantice los servicios públicos, garantice los derechos de los trabajadores y garantice un marco legal adecuado para que nuestra función pública sea digna del siglo XXI, no creo que de verdad estemos haciendo bien las cosas. Yo voy a poner todo de mi mano. Llevar función pública no es lo más agradable para un consejero. De verdad os lo digo. No, porque son todo problemas y todo líos. Pero le digo una cosa. Si quieren sentarse, nosotros estamos abiertos a negociar, a debatir, a ceder y a llegar a acuerdos. Aquí tenemos en este hemiciclo una persona que sabe mucho del tema y que nos puede ayudar mucho. Pero creo que entre todos podemos intentar tener una buena ley de función pública. Si no, será muy difícil. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Galeano. Sí, gracias, señora presidenta. Señor consejero, nos extrañó, es verdad, nos extrañó no ver en ese plan normativo para el 2025 algo que se había dicho por parte del director general de Función Pública, se había comprometido para traerlo aquí en verano. Además nos lanzó ahí, no era muy agradable el ofrecimiento, pero todos, desde luego, recogíamos el guante y nos prestábamos a colaborar ante ese gran reto. No es un jardín de rosas, desde luego, la función pública, se lo admito, pero mire, antes de ponernos a trabajar sobre el nuevo proyecto de ley de función pública, le cojo el guante y, como usted ha comentado, es verdad, es una materia farragosa y problemática donde las haya. De ahí que ustedes tienen que tomar, de alguna manera, urgentes soluciones en el corto plazo, antes de que llegue, como digo, ese proyecto de ley de función pública, porque la situación, a día de hoy, vuelvo a decírselo, señor Bermúdez de Castro, es grave. Es grave en nuestra Administración porque no era habitual que los ciudadanos de nuestra comunidad llamasen al Servicio Provincial de Educación y no les cogieran el teléfono. Esta misma mañana ha denunciado la portavoz de Educación, mi compañera la señora Soler, un tema en el Servicio Provincial de Educación que parece que, bueno, tenía que resolverse. A ver, este es un problema derivado de aquí. Y no era habitual que las bibliotecas públicas cerrasen por la tarde y no es normal que el Museo de Huesca no tenga gente que lo atienda. Y lo peor es que, además, el funcionamiento se ve agravado precisamente en el mundo rural, en ese en el que ustedes dicen defender siempre el tema de la despoblación, la lucha contra la despoblación, pues aquí no lo están ni mucho menos demostrando. Hoy, sin ir más lejos, cogemos la prensa y vemos cómo hay una concentración en Voltaña porque ante la falta de dos de esos veterinarios. Una comarca del Sobrarbe que, por cierto, les recuerdo, señor Bermúdez de Castro, que parece no existir para ustedes. También se ha quedado fuera de los objetivos del Plan Pirineos. Y estos problemas en las ocas se están reproduciendo también en otras poblaciones como Graus, Tamarite o en localidades incluso también de Teruel. Por tanto, denuncia el sindicato de comisiones obreras estos días que quizás hay más jefes con su gobierno que indios, que de cada 6 trabajadores uno es alta dirección, que tenemos la mayor cifra de altos cargos de la comunidad de nuestra historia, 78 altos cargos. Igual, señor Bermúdez de Castro, antes de traer ese gran reto que es una nueva ley de función pública, lo que debería hacer es poner orden en la función pública que tenemos actualmente en nuestra Administración. Gracias. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. En el tema de función pública, yo siempre he dicho que hay que ser prudente con lo que se dice. Sorber y soplar es complicado. Es decir, ayer salió un sindicato denunciando la interinidad. ¿Sabe lo que ha hecho ese sindicato por reducirla? Nada. Absolutamente nada. Lo que ha hecho ese sindicato es, entre comillas, entiéndalo, amenazarnos con que, ojo, no hagas más concursos que acabas en el juzgado. Así es. Así es. Mire, ¿por qué ha habido problemas a final de año? Aparte, podría bajar la tasa de interinidad, ley Z. Al pobre Z le han puesto el nombre a la ley sin tener culpa de nada. Los interinos a los 3 años a la calle.
Lo pone la ley. Lo pone la ley. Los interinos a los 3 años a la calle. Una ley que no hemos aprobado nosotros. Y tenemos un problemón tremendo. En el territorio, hacemos los concursos permanentes y abiertos. Pues sí, tenemos un problema. Habrá que subir el nivel de esas plazas, habrá que dotarlas con más dinero, porque hay sitios donde no quiere ir nadie. Y es un problemón. Y eso hay que hablarlo entre todos. Pues claro, luego subes el nivel de la oca de Calamocha y te sale uno diciendo que está subiendo niveles. Esa es la gran pregunta. Gracias, señor consejero. Pregunta 291-25, relativa a la bajada de impuestos para favorecer la adquisición de vivienda, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Cibiac, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Cibiac. Sí, muy buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Bermúdez de Castro, buenos días de nuevo. Ya tuvimos ocasión de debatir ayer. Bueno, yo le quería preguntar por la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales que hace unos días el señor Feijóo anunció desde Asturias, donde hubo una reunión de presidentes autonómicos, y el anuncio fue que se había acordado por los presidentes autonómicos del Partido Popular que iba a haber una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales a fin de facilitar la adquisición de vivienda. Ya le digo que nos parece una política muy acertada y que desde luego contará con todo nuestro apoyo. Entonces me gustaría concretarle, o mejor dicho, me gustaría que nos concretara en cuánto se va a ver reducida la recaudación en el año 2025 debido a la implantación de esa rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda hasta el 4%. Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Perdón, señora presidenta. Perdón. Estoy un poco bajo. Con respecto a lo de bajar al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales, nosotros, que estamos de acuerdo con esa medida, estamos llevando a cabo un trabajo intenso para conocer exactamente dónde podemos bajar al 4%. ¿Dónde podemos bajar al 4%? ¿En qué municipios? ¿A qué tipo de gente? ¿A qué tipo de ciudadanos? ¿Qué tipo de vivienda? Y exactamente qué queremos conseguir. Aragón es muy diferente, y es muy diferente bajar el ITP en un municipio despoblado donde nadie quiere ir que bajarlo a lo global en lugares donde el precio de la vivienda está mucho más alto y accede otra gente. Tenemos que mirar claramente qué tipo adquisitivo, qué poder adquisitivo tiene según qué gente para aplicar las medidas. Es decir, nosotros estamos analizando completamente todos los grupos objetivos que podemos aplicar este impuesto y cuánto supone para la recaudación de la comunidad autónoma. Tenemos un objetivo, conseguir que todo el mundo acceda a una vivienda digna, pero también tenemos otro objetivo, que es nuestros servicios sigan siendo públicos y de calidad. Y ambas cosas pueden ser compatibles con sentido común y no haciendo las cosas sin pensar claramente, con un equilibrio claro, cómo lo podemos hacer. Gracias, señor consejero. Señor Cibiac. Sí, gracias, señor consejero, por su atenta respuesta. Bueno, la verdad que tengo que decirle que me decepciona un poco su respuesta. La verdad que acaba de echar un jarro de agua fría sobre el entusiasmo que desde este grupo político teníamos en apoyar por fin una rebaja de impuestos de verdad, cosa que todavía no ha sucedido en la presente legislatura. Sí que es verdad que se han hecho anuncios y que algunos de esos anuncios van vinculados con proyectos de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma que el Gobierno no acaba de presentar. Y entonces, por otro lado, su respuesta es más coherente con el voto del Grupo Popular a la proposición no de ley que presentamos antes de Navidad para la bajada precisamente del impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces, su respuesta se parece un poquito a la de la señora Hernández, la consejera de Educación, que le he preguntado antes por la clase de religión y me ha hecho así una respuesta muy larga,
pero que al final yo he resumido diciendo, bueno, pues es que no van a hacer nada. Entonces, a ver, permítame este comentario, señor Bermúdez de Castro, desde el cariño. Me da la sensación que en la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales este Gobierno no piensa hacer nada y que lo de Feijóo del otro día fue lo de siempre, una tomadura de pelo. Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señor consejero. La propuesta que hicieron ustedes de bajada de impuestos, señor Cibiac, suponía que Aragón dejase de ingresar 250 millones de euros. Cuando uno decide dejar de ingresar 250 millones de euros, debe de tener la valentía de decir dónde va a recortar 250 millones de euros. Pues claro, decir que bajas impuestos y que quitemos las ayudas a los sindicatos, que son 2 millones de euros, que quitemos la ayuda a cooperación, que es 1 millón de euros, yo le diría, ¿dónde va a recortar usted los 247 millones restantes para poder cuadrar el presupuesto? Dicho lo cual, en Aragón ya hay ayudas fiscales cortas a la vivienda. Hay ayudas a familia numerosa, hay ayudas a menores de 35 años, hay ayudas para personas con discapacidad, hay ayudas a víctimas del terrorismo, hay ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y hay ayudas a adquisiciones en el núcleo rural. Nosotros, en nuestra propuesta de bajada de ITP, por supuesto que va a haber una bajada impositiva, pero esa bajada impositiva no puede ser general. Es decir, en Aragón, viviendas de hasta 400.000 euros de valor de referencia prácticamente no existen. No existen. No existen. Nosotros creemos que la bajada de impuestos de ITP no puede ser general a todas las rentas. Debemos de ayudar más a determinadas rentas. Esa es nuestra forma de verlo y entenderlo. Gracias. Y creo que encima es el sentir mayoritario de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 292-25, relativa al importe consignado en el presupuesto de 2025 para la atención a menores no acompañados, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Cibiac, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Cibiac. Sí, gracias, señora presidenta. Ve cómo tenía razón, que era una tomadura de pelo lo de Feijóo. Bueno, le voy a hacer la pregunta. Mire, lo hemos intentado ya con la señora Susín, a la cual deseamos un pronto restablecimiento de su dolencia. Una cosa no quita la otra, y además siendo que es paisana, que es de Huesca. Entonces, le vamos a intentar hacer... Le vamos a intentar hacer la misma pregunta al señor consejero de Hacienda. ¿Cuánto prevé el consejero de Hacienda que va a gastar este Gobierno en el mantenimiento de los menores extranjeros no acompañados durante el año 25? Porque ya que ayer se vio que ya hablaba de decretos leyes y que no se le ve muy entusiasmado con la aprobación de un presupuesto, claro, digo, bueno, pues vamos a ver si se prorroga el 24, vamos a ver en el presupuesto que nosotros aprobamos cuánto dinero había para MENAS. Pero claro, es que no viene ninguna aplicación presupuestaria en la que venga la palabra MENA, ni menor extranjero. Así que, claro, yo creo que después de todas las veces que se lo hemos preguntado a la señora Susín, yo creo que usted, que es el titular del Departamento de Hacienda, debería de contestarnos. ¿Cuánto dinero de los aragoneses y de las aragonesas se va a gastar en el mantenimiento de MENAS? Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Como me extraña su pregunta, porque el presupuesto del 25 es el presupuesto prorrogado del 24 y usted lo aprobó. Y por tanto usted sabrá cuánto dinero hay para MENAS o para no. Yo voy a ser más explícito en mi segunda explicación. Pero le digo una cosa, señor Cibiac. Yo no soy experto ni en bienestar social, no soy experto. Y me parece un tema complicado, árido, complejo, delicado y sensible. Le digo una cosa. Cuando un menor de cualquier tipo entra en un centro de menores, no lo señalamos, no lo marcamos, no decimos lo que es. Y, por tanto, nosotros atendemos a cualquier menor como lo atenderían en su casa, porque es nuestra obligación como Gobierno gestor, como aragoneses, pero sobre todo como personas. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Cibiac. Gracias, señor consejero, por su amable respuesta.
Bueno, yo veo que aquí vamos a tener un problema toda la legislatura, porque yo creo que se lo hemos dicho en Aragón, en Madrid y en todas partes. Y ese además es el motivo por el que nos tuvimos que ir, o mejor dicho, por los que ustedes forzaron nuestra salida del Gobierno. Sí, porque ustedes al final dan mucha más importancia a esos menores ilegales no acompañados que deberían de estar con sus padres, tal y como dicen las leyes las leyes de... ya no sé qué leyes. No. La ley de extranjería. No, la de extranjería no. La de protección de la infancia y de la juventud. Tal y como dicen las leyes, que esos niños con quien deberían de estar es con sus padres y la obligación del Gobierno es devolver a sus padres, ustedes han preferido tenerlos aquí y han preferido romper un pacto de Gobierno. Además, haciendo esa ostentación de su política socialdemócrata, como dice Feijóo, de los socialistas templados, disfrutando del aplauso de la bancada socialista. Yo lo que veo que al final tendrán que llegar a llegar a acuerdos con ellos para aprobar presupuestos y si no se atreven, si no tienen la gallardía de presentar el presupuesto, pues al final el decreto ley que traigan, pues también van a tener que aprobarlo con ellos. Pongan una partida para atender a Menas y seguramente se lo aprobarán. Muchas gracias. Gracias, señor Kiviat. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Por partes. Yo estoy en contra del reparto que se pretende hacer de Menas. Porque cuando haces un reparto de Menas, para empezar, el acrónimo Menas a mí me parece lamentable, porque son personas. Punto número 1. Punto número 2. Yo y mi Gobierno, el Gobierno que yo estoy en él, no mi Gobierno, el padre del presidente, el Gobierno que yo pertenezco, estamos en contra del reparto que se pretende hacer de los menores. Porque entendemos, uno, que se debe consensuar, se deben buscar soluciones, debe haber control migratorio, hay que tener cuidado con lo que está pasando, pero si somos conscientes todos, cualquier diputado, todos. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué hacemos con los menores que están actualmente en Aragón? ¿Y cómo los mandas? ¿A quién lo mandas? ¿Cómo los expulsas? ¿Qué capacidad tiene el Gobierno de Aragón en el ámbito de sus competencias de expulsar a un menor? Ninguna. Oiga, aquí estás en un centro de menores y está pasando. Llega un menor a la puerta, ¿qué haces? ¿Le pegas una pata en el culo y lo dejas en indigencia o qué? Oiga, si eso no es. Y luego otro tema. En el centro de Juslibol, igual lo digo, no sé si tengo que decir, pero lo digo. Hay de todo. Hay chavales que el Gobierno de Aragón debe actuar porque son de familias tristemente desestructuradas. Hay chavales, ahora lo voy a decir, pero déjame acabar, que sé perfectamente lo que hay. No hablo de oídas, porque yo pregunto. Hay chavales, delincuentes, de familias desestructuradas o no, que están cumpliendo ahí un tema judicial. Hay bandas latinas que hay un problema social grave y hay menores no acompañados problemáticos o no, porque hay de todo. Entonces, dígame usted una sola medida, sin hacer un tuit, porque ahora me van a clavar un tuit. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Gracias. Que cuando gobiernas tienes responsabilidad. Y su problema es que están más cómodos en la irresponsabilidad de la oposición y del tuit. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 259-25, relativa a las viviendas de uso turístico, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la diputada señora Rouco, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Muy buenos días, consejero. Sabe que la Justicia de Aragón mandó una sugerencia relativa a la vivienda de usos turísticos, fechada el 10 de enero del 25, y hace unas recomendaciones varias, en concreto 3, y me gustaría saber si las ha leído y en qué camino van. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Buenos días, señora Rouco. Señorías, la Justicia de Aragón, obviamente, hace determinadas recomendaciones al Gobierno de Aragón sobre un tema que está, de momento,
en constante cambio normativo, en un momento de profunda revisión. A veces se confunde un problema de vivienda con un problema del turismo y yo creo que no tiene nada que ver, son dos problemas distintos. Como sabe, desde enero del 2023 el Gobierno de Aragón regula las viviendas de uso turístico y se da participación a los ayuntamientos a través de un informe municipal preceptivo y vinculante acerca de si la vivienda tiene carácter residencial y es conforme a la normativa, si la actividad de alojamiento turístico que se propone es conforme al uso urbanístico o si la actividad de alojamiento es conforme con las directrices de ordenación del territorio. Exige también a los titulares de la vivienda contar con un certificado de idoneidad o se especifican con detalle los requisitos mínimos exigibles. La legislación estatal desde enero del 2025 exige también que cada propietario debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios y esto entra en vigor este mes de verano. Y el Gobierno de España, en un Real Decreto de final de año, nos dice también que crea la ventanilla única digital de arrendamiento. Sí que es competencia del Gobierno de Aragón la inspección de las viviendas legales o ilegales. Luego, no me quedará tiempo para una segunda intervención o luego le daré el detalle de las viviendas que hay en Aragón en este momento. Gracias, señor consejero. Señora Rouco. Gracias, consejero, por su amable respuesta, como diría mi compañero Fermín Cibiac. La verdad es que sí que tenemos las competencias, como usted está diciendo, en control, inspección y sanción, porque realmente de lo que estamos hablando no es la demonización de las viviendas de uso turístico, porque mucha gente las tiene precisamente para complementar su pensión. Lo que estamos hablando es de la proliferación masiva de estas viviendas de uso turístico que han cambiado radicalmente nuestros barrios, porque son viviendas compradas por fondos buitre y que realmente no ayudan a nada en la convivencia. Y precisamente lo que nosotros queríamos preguntar es la sugerencia primera de la Justicia de Aragón, que es la inspección y control, porque como aquí ponía en ese ejemplo, ni siquiera están poniendo el cartelito de BUT, viviendas de uso turístico, y creemos que esa es la labor que tiene que hacer el Gobierno de Aragón. Y queríamos saber si marchan en esa senda o simplemente me va a decir el número de viviendas de uso turístico, que en realidad eso no es ni lo que dice la Justicia de Aragón ni lo que estamos diciendo nosotros, sino el control de la proliferación masiva de estas viviendas que ni siquiera ponen el control y que están llevando a nuestros barrios y precisamente también a estas comunidades de vecinos a un no vivir. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Los datos que tenemos en Gobierno de Aragón, en Turismo Aragón, es que en Aragón registradas hay unas 3.700 viviendas de uso turístico, pero el portal del Instituto Nacional de Estadística, a través de las plataformas, calcula que puede haber unas 1.300 más, o sea, sobre 5.000. Es intención de este Gobierno perseguir la clandestinidad. Le puedo confirmar que sí. A mí me molesta especialmente aquel que genera una actividad económica y no paga Hacienda. Así que cuenta con nuestro apoyo para perseguir a los ilegales. Gracias, señor consejero. Pregunta número 277-25 relativa al control de las viviendas de uso turístico, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Buenos días, señor Blasco. Seguimos debatiendo sobre las viviendas de uso turístico que sí tienen incidencia sobre el derecho a techo, pero también tienen incidencia en la competencia desleal o en la convivencia. Usted dice que va a perseguir. Yo le pregunto con cómo lo va a hacer, qué medidas va a desarrollar. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Y, señor Sanz, solo conozco una, que es aumentando el número de personas que tengamos en las direcciones provinciales de Teruel y de Huesca y en la ciudad de Zaragoza, que
que están radicadas no en la dirección provincial, sino en la dirección general. Pero de esas 3.700 viviendas que decimos que hay en Aragón registradas, 2.371 están en la provincia de Huesca, 830 en Zaragoza y 512 en Teruel. Le he dicho que hay unas 1.300 que estima el INE, que no están registradas. Pero como la provincia de Huesca es la que más viviendas tiene, tanto legalizadas como probablemente ilegales, y las ilegales proliferan últimamente mucho en la ciudad de Zaragoza, le diré que se concentran fundamentalmente en el Alto Gállego, con cerca de 1.000, en Jacetania, con poco más de 500, en la zona de Ribagorza, 611, y en Sobrarbe, 172. Se concentra, como es lógico también, en el Pirineo y en Zaragoza capital, como le estoy diciendo, que están proliferando en los últimos años. Conforme va mejorando el turismo, va aumentando el número de viviendas de turismo legales e ilegales. Como le decía al principio, solo hay una forma, y es aumentando la labor de control con medios propios o con la colaboración de entidades privadas que puedan hacer la inspección, porque está creciendo mucho más el volumen de clandestinas, viviendas clandestinas, que de funcionarios. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Mire, señor Blasco, yo le pido que regule. Esta actividad hay que regularla para evitar que prolifere. Por supuesto que afectan al precio de la vivienda. Fíjese dónde ha dicho usted y cómo va la vivienda en esas zonas, donde están proliferando. Y con lo que tenemos no podemos actuar. Yo le planteo que regule y le propongo varias cuestiones. En primer lugar, un marco jurídico que pase por actualizar el precio de las tasas de las BUT, a lo que realmente cuesta su tramitación y sobre todo a lo que realmente nos va a costar esa inspección y esos controles que usted dice que vamos a intensificar. Eso es lo primero. En segundo lugar, que se establezca un régimen sancionador que realmente sea efectivo para atender a lo que nos está diciendo la justicia de Aragón, que es que aquí la gente comete actividades incívicas y ni el que las comete ni el propietario, que es el beneficiario subsidiario, por poner eso en el mercado, se hace cargo de nada. Por lo tanto, que actúe. Yo ya entiendo que tienen un problema, como lo tiene la ultraderecha, a la hora de discernir entre los intereses de propietario particular y los intereses de ese propietario particular que no lo usa para vivir, sino que la usa para, pues obtener un beneficio. Pero es que la convivencia es lo primero. Y eso hay que regularlo. Le digo también, yo le propongo que ese certificado de la presidencia de la comunidad de propietarios o del gestor, que ahora es preceptivo para la autorización de alguna de ellas, para la autorización de las nuevas, se exija a todas y que se haga extensivo también a los apartamentos turísticos que tienen otra tramitación. Eso es cuestión de meterlo en una ley y yo le propongo que usted regule. Y además le pido una cuestión porque me ha chocado mucho que usted diga que el informe es preceptivo de los ayuntamientos a la hora de garantizar la autorización, pero yo no sé, ustedes no están haciendo los deberes correctamente. Lo que hay que hacer es frenar la proliferación y evitar, por ejemplo, que pasen cosas como las que está pasando en Zaragoza. En Zaragoza se están autorizando viviendas de uso turístico por el Gobierno de Aragón que tienen informe negativo de la ciudad de Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo le pido que usted hoy me explique por qué sucede eso, porque es absolutamente incomprensible. Ante el desmán del crecimiento que está suponiendo esta cuestión, ustedes deben actuar y deben regular de la mano de su compañero López, que tiene usted ahí sentado, titular de Vivienda. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. No sé cuánto tiempo. 36. Señor Sanz, dos cosas. No tenía yo conocimiento, hasta que usted me lo ha dicho, de que en Zaragoza el Gobierno autoriza viviendas de uso turístico con informe negativo del Ayuntamiento. Lo miraré, porque en mi opinión, por lo que usted me dice, eso no es posible. Si está ocurriendo, lo corregiremos. Y termino, porque no me queda mucho más tiempo, diciendo el esfuerzo que está haciendo este Gobierno por aumentar el número de viviendas en todo tipo de ayuntamientos y que el consejero López ha dado explicaciones en esta Cámara 40 veces y las que tendremos que seguir dándolo porque es una noticia, una cosa buena para Aragón. Pero hay una línea concreta que es más vivienda, mejor turismo
que en los municipios turísticos donde los trabajadores no encuentran vivienda, las va a hacer el Gobierno de Aragón. Y le estamos pidiendo también a los empresarios hosteleros que participen de la construcción de viviendas para sus trabajadores, porque el turismo en estas comarcas es una fuente de ingresos a la cual no pueden negarse. Gracias. Es su futuro y su presente. Pero estamos regulando el tema. Hay una proliferación enorme de normas de todas las administraciones, pero vamos a pelear haciendo viviendas y peleando contra la clandestinidad. Gracias, señor consejero. Pregunta número 275-25, relativa a las medidas implementadas para evitar el fraude en los alimentos, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Morón, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Rincón. El Grupo Parlamentario Vox le preguntamos sobre un asunto que nos preocupa y que entendemos que cada vez preocupa más a los aragoneses, tanto sean consumidores o productores. Hablamos del fraude alimentario, una práctica delictiva en la que se elaboran o distribuyen productos falsificados o de baja calidad y que se centra precisamente en especial en aquellos productos de mayor valor añadido, como son los de las denominaciones de origen protegidas o indicación geográfica protegida, pues el beneficio obtenido con esta falsificación es mayor. Solo en España, que por cierto es el país de la Unión Europea con más fraude alimentario reconocido, en sus productos de origen, como es el jamón, el aceite o el vino, las pérdidas económicas por falsificaciones en todos los sectores alcanzan anualmente más de 6.500 millones de euros, lo que equivale al 10% de las ventas, con una pérdida estimada también por el impacto económico de más de 50.000 puestos de trabajo. Aragón no es una excepción y se ve amenazado por estas prácticas fraudulentas que no solamente ponen en riesgo la salud de los aragoneses, sino también la reputación de nuestros productos como el tomate rosa de Barbastro, el jamón de Teruel, la cereza de Bolea o la miel, que ya han sido objeto de este fraude alimentario, por poner algunos ejemplos. La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria ha asumido la función de realizar el control exhaustivo de las figuras de calidad en el sentido de evitar el fraude en los alimentos, si bien desconocemos las medidas concretas que han implementado a tal efecto. Por eso le preguntamos, ¿qué medidas han implementado desde la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria tendentes a evitar el fraude de los alimentos en nuestra región? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Morón, efectivamente, pues compartimos esta preocupación. Los alimentos tienen que comercializarse como se debe y hay que evitar el fraude y hay que apoyar a nuestros productores. El instrumento fundamental que tenemos para luchar contra el fraude es a través de los 4 programas integrados en el Plan Autonómico de Control de la Cadena Alimentaria en Aragón. Hay un programa específico de control oficial de la calidad alimentaria, que es general, otro ya de control oficial de la calidad diferenciada, antes de su comercialización, otro de control oficial de la producción ecológica y otro que es continuidad del 2, que es del control oficial de la calidad diferenciada ya en la comercialización. Para el año 2025, pues en el primero de los programas hay programadas 210 operaciones, 210 comprobaciones. El de control oficial de la calidad diferenciada hay un control mínimo a todos los operadores y otro a todas las entidades acreditadas. Para el de la producción ecológica, que se hace a través del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, un control a todos los operadores y un 10% adicional a los de mayores riesgo. Y en la calidad diferenciada en la comercialización hay programadas 285 comprobaciones. Luego hay muchísimos más programas que están fuera de la programación. No le puedo dar todavía los datos finales del 2024, sí que tengo los del 23, los del 24 creo que estarán en marzo. En el año 2023 se realizaron, en total doy la cifra final porque no tengo tiempo de ir programa por programa, 5.007 controles, 420 incumplimientos, algunos son incumplimientos menores y otros son pues de mayor relevancia. Entonces, de momento hay 30 sanciones, varias retiradas de certificados y lo que ha habido es muchas correcciones menores. Pues le pongo un ejemplo, si en una carta de un restaurante pone que es jamón de Teruel
y es un jamón que está hecho en Calamocha, por poner un ejemplo, pero no de la denominación de origen de Teruel, se corrige, se insta a que se retire esa referencia y si se retira pues es un incumplimiento que no lleva una sanción. Las sanciones son para casos más graves. Insisto, nos preocupa y bueno, pues sabemos cuáles son los principales fraudes y continuamos con estos programas pues tratando de hacer frente un poco, ¿no? Le he dado los datos del 24, el principal, luego sobre los controles que vienen además fuera de programación, pues son nuevas incorporaciones, denuncias, campañas específicas que se hacen, inhibiciones que son productos de Aragón que en otras comunidades autónomas se detecta que hay fraude y nos corresponde a nosotros. En fin, como le digo, en el año 2023 ha habido más de 5.000 controles, intentaremos intensificarlos, pero bueno, creemos que más o menos lo tenemos bastante enfocado a través de estos 4 programas. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Morón. Gracias, señor consejero, por su información. La verdad es que estamos ante un tema que consideramos de enorme trascendencia, tanto para la protección de la salud, porque en algunos casos, si bien el fraude afecta de una forma simplemente, que podríamos decir como que se ha hecho o se han introducido una serie de productos, introduciendo un canto por liebre, por decirlo de alguna manera, pero en otras ocasiones sí que son productos que claramente pueden afectar a la salud de los ciudadanos. Consideramos que el Gobierno tiene que dar un paso más y creemos que tiene también que promocionar el consumo de productos locales y también tiene que actuar en medidas de tipo educacional de la población para detectar, para que los consumidores puedan detectar también estos productos. Creemos que se pueden hacer más cosas y que no solamente está la labor de inspección, sino que también hay que avanzar en otros aspectos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Pregunta número 307-25, relativa a la planificación para luchar contra la mosca negra en Aragón, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor consejero, buenos días. ¿Qué medidas va a implementar el departamento para que no se repitan los problemas ocasionados a los ganaderos por la mosca negra? Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Bueno, el departamento es consciente de que la mosca negra supone un problema para la población humana y para la población animal. Venimos trabajando, pero bueno, hay que tener en cuenta que no hay ninguna evidencia científica de transmisión de enfermedades al ganado a través de la mordedura de la mosca negra y, por lo tanto, no estamos ante un problema de sanidad animal, por lo que las competencias y actuaciones de nuestro departamento son limitadas. Este insecto no transmite ninguna enfermedad que afecte al ganado, simplemente le provoca molestias, ¿no? Fundamentalmente pues, picaduras molestas que impiden en determinadas horas del día básicamente al ovino, a las partes del animal desprovistas de lana, ¿no? Es un insecto, todos lo conocemos, que prolifera en aguas limpias o bien oxigenadas, donde las hembras pues, ponen sus puestas y por lo tanto es necesaria una acción integral y coordinada de los cauces de los ríos pues, dentro de los programas de sanidad ambiental que puedan existir, ¿no? Desde el departamento lo que hacemos es recomendar a los ganaderos que pastan en estas zonas sus animales pues el uso de repelentes y en la medida de lo posible tratar de adaptar los horarios de pastoreo pues a las horas de menor actividad de la mosca negra. Poco más podemos hacer. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Señor consejero, fíjese, el día 24 del 5 del 2024 hice esta misma pregunta al consejero anterior que pues no hizo absolutamente nada a mi juicio. Dentro de la actividad parlamentaria y la capacidad que esta agrupación tiene, el día 30 de septiembre del 2024 aprobamos una proposición no de ley, también por unanimidad. Ya he sacado 2 hoy que se aprueban por unanimidad y luego es como que entran en Matrix, en la realidad paralela. Tú metes una PNL, la apruebas y quédate tranquilo que no se va a cumplir. Es una cosa curiosa, yo pensaba que esto servía para algo, ¿no? Y lo que decíamos es que el Gobierno de Aragón se iba a comprometer, precisamente se comprometía a realizar las acciones necesarias de coordinación con los ganaderos, con los ayuntamientos. Se la puedo pasar y que seguro que la tendrá. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que realice las gestiones necesarias con la finalidad de ayudar a las explotaciones ganaderas que estén afectadas por la mosca negra. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a aplicar con celeridad y diligencia un tratamiento contra la mosca negra en las zonas que se vean afectadas en nuestra comunidad. Esto pasó hace unos meses. ¿Por qué traigo esta pregunta aquí?
en el mismo ánimo que se lo hacía a la consejera de Educación, en tono absolutamente propositivo, creo que estamos en el mes de febrero, es el momento de hablar de esto. No, el momento de hablar de esto no será en el mes de mayo, porque entonces ya tendremos el problema encima, que hay zonas en las que hasta el mes de diciembre los ganaderos nos han estado contando que se les mantenía el problema porque las temperaturas no han sido bajas. En cuanto lleguemos al mes de abril o mayo, en la ribera del Ebro, en las zonas más cálidas de Aragón, ya empezaremos a tener este problema, y que sí que es un problema grave, no es un problema de sanidad, lógicamente que no. Es un problema que obliga a los ganaderos a eliminar algunas zonas de pastoreo por completo, porque desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche las ovejas no pueden estar allí. Esto nos lo cuentan ganaderos de toda la ribera del Ebro que están, como se dice en el campo, aborrecidos, consejero. Yo creo que nuestra obligación, la de estas Cortes, es impulsarle a usted, y yo creo que la suya, si me lo permite, con el mejor de los ánimos, es tratar de coordinar con los ayuntamientos cómo se hace un tratamiento integral, porque el problema de estas cosas es que cuando se trata una zona sí y otra no, ya le habrán contado a usted los ganaderos que el problema es que no sirve para nada. Pasa un poco como pasaba o como pasa con los conejos. Si una zona se trata y otra zona no se trata, al final se acaba reproduciendo el problema. Eso es lo que está pasando. Por eso le animo y le pido que trate de coordinar una acción conjunta con los ayuntamientos, con los ganaderos, con las asociaciones profesionales, a ver si entre todos, con la mejor de las voluntades, somos capaces de paliar un problema que sí que es un problema para la vida de los ganaderos, porque al final les dificulta mucho su labor. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Sí, señor Izquierdo, yo no le niego que este problema suceda, igual que le sucede a la población humana, ¿no? Pasa que es un problema, en otras ocasiones lo que se ha hecho es, a través de los ayuntamientos, que es un problema municipal, la lucha contra este tipo de plagas, se contrata a una empresa y, en función de la población, van prorrateando los costes. Yo insisto que en el tema de sanidad animal es un tema que no tiene relación. Creo que el tema de la mosca negra, aparte, fluctúa mucho unos años con otros, dependiendo de si hay crecidas del Ebro, si no hay crecidas. Tampoco hay tantos animales a los que les afecte este problema que estén cerca de estos grandes ríos. Tenemos un porcentaje que puede ser el 5, el 7%. Entiendo que al que le toca, para él es un problema importante, pero también es un problema de salud humana que evidentemente no es prioritario, porque gracias a Dios no es ninguna enfermedad, y yo creo que ahí los ayuntamientos tienen que tener la suficiente capacidad, hablamos de la autonomía municipal, de coordinarse. Hay empresas especializadas que, con autorización del INAGA, en diferentes ocasiones han realizado estos tratamientos, y yo lo que les animo es a que continúen haciendo estas cosas y a que acaben. No tienen que acabar llegando siempre a los departamentos a que les solucionemos todos los problemas a la gente. Nosotros podemos coordinar, podemos colaborar, pero estamos hablando de unos tratamientos que tienen un coste relativamente pequeño, y entiendo que todos juntos son capaces de hacer frente a este problema que, insisto, afecta a unas zonas sí, a otras zonas no, y que la competencia del departamento pues es bastante colateral. Gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 85-25, relativa a las medidas previstas para paliar las actuales deficiencias en el sistema sanitario público aragonés, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Las Obras, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Ayer en la comparecencia le hice una serie de preguntas que no me contestó. Voy a volver a insistir porque me gustaría saber qué medidas va a tomar el Departamento de Sanidad para paliar la falta de sanitarios en el medio rural. Le hablé de la zona básica de Gea, lo vuelvo a decir, 17 profesionales sanitarios. A día de hoy solo hay 3 para atender Egea y las residencias de mayores, y 1 para 4 municipios y 12 entidades singulares, y uno de ellos, por ejemplo, el municipio Castejón de Valdejasa, los pacientes nunca saben cuándo va a ir el médico. Se ha agravado el problema. La coordinadora del Centro de Salud de Gea, de la zona básica, ha dimitido, y ahora ese trabajo lo tienen que hacer los 3 médicos que están allí trabajando. Y ya le adelanto que en junio va a haber una jubilación y que hay una baja programada. Entonces, usted ayer quería saber por qué no van los médicos a Egea. Pues simplemente no van por la carga asistencial que tienen en el día a día. En la manifestación de hoy, la gente en Egea estaba indignada porque cuando usted hizo esas declaraciones, parece que como no quieren ir los médicos a Egea por las personas que vivimos allí. Tampoco me dijo nada de la zona básica de salud de Caspe, que de 7 solo hay 3. Tampoco me dijo nada de la zona básica de la Valdonsella, de todos los municipios que desde el mes de septiembre no tienen médicos. Lo único que me contestó positivo es la zona de salud de Utrillas, pero no está la plantilla al 90%, porque de 12 profesionales faltan 2 médicos de atención continuada, la pediatra y la matrona, que va
solamente una vez al mes, y es el 70% lo que está completo. Entonces, me gustaría saber, consejero, qué medidas se van a tomar desde el Departamento de Sanidad, porque el decreto de fidelización, desde luego, no ha dado los resultados que usted esperaba. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, si escuchó ayer mi comparecencia, entiendo, o yo pensaba, que consideraría contestada esta pregunta. Existen déficit de profesionales y eso es una realidad incontestable. No obstante, le indico que estamos trabajando para que los pacientes y los profesionales tengan el mejor sistema sanitario posible. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Las Obras. Señor consejero, le escuché muy atentamente ayer, como le escucho siempre. Usted en agosto del 24 dijo que la asistencia sanitaria estaba garantizada. ¿Está garantizada una cita que te den para 4 meses, para 1 mes, para 15 días? Parece que hemos ya normalizado que te den una consulta de atención primaria cada 2 semanas. Y por eso la gente se está manifestando en muchísimos municipios. Y por otro lado, también me gustaría hoy que me contase, ya que ayer anunció que se iba a presentar el mapa sanitario, próximamente me gustaría saber si han hecho el diagnóstico real para hacer este mapa sanitario, si se va a hacer de manera participada, si se va a contar con los agentes sociales o asociaciones, si se van a tener en cuenta las cartillas sanitarias o realmente cómo se va a hacer la modificación de este mapa sanitario, que ya estamos viendo pancartas que ponen no al mapa sanitario del consejero. Me gustaría que hoy nos pudiese explicar un poco más cómo se ha avanzado en esa modificación del mapa. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, señora Las Obras, podríamos hablar de lo que yo comenté ayer, sobre el tema de Utrillas y de Egea. La realidad es que algo diferente se habrá hecho en Utrillas cuando hemos conseguido que profesionales quieran ir allí. Ese fue mi comentario, ni más ni menos, porque la carga laboral era tan alta en Utrillas que denunciaron al gobierno del que usted formaba parte por exceso laboral. Lo denunciaron 3 profesionales. Luego, imagínese cómo estaban esos 3. Y a día de hoy hemos revertido esa situación. Y nada más que puedo decirle que las preocupaciones que usted me expresa aquí, que yo me las tomo muy en serio, que no son ajenas a las dificultades que en el día a día estamos tratando, y que tiene mi compromiso de que seguimos comprometidos con la contratación de profesionales para fortalecer nuestros consultorios, los centros de salud y los hospitales, que no vamos a descansar en la búsqueda activa de médicos de atención primaria, de enfermeros, de pediatras, que por supuesto nuestra sanidad requiere, que vamos a continuar con el plan de fidelización, que es verdad que si esperábamos conseguir 100 médicos hemos conseguido solo 50, bueno, yo no lo veo tan mal. Es preferible tener 50 que no tener ninguno, ¿no? Y ustedes solamente ven el vaso siempre medio vacío, no quieren verlo medio lleno. Yo creo que el positivismo ayudaría muchísimo a que la población vea diferente el estado sanitario en el que estamos. Seguiremos dotando a nuestros profesionales de los mejores equipamientos. Ya lo estamos haciendo, pero continuaremos intentando mejorar la optimización de nuestros recursos. Y en eso, si quiere, hablamos del mapa sanitario. La información es la que ustedes tienen. Saben los profesionales que tenemos, saben a día de hoy cómo se estaban realizando las atenciones. Entendemos que existen más profesionales dentro del ámbito sanitario que tienen que adquirir esos compromisos que a día de hoy tienen sus competencias y que les habilitan en capacitación para poderlas llevar a cabo en determinados procesos sanitarios, y todo esto va con el propósito de que nuestros pacientes sigan viendo reducida esos tiempos de demora. He de explicarle que nosotros hemos detectado, y es verdad, que puede haber alguien que vaya a pedir una cita y que se encuentre con que le digan que para dentro de 15 días. Yo le digo que en todos los facultativos, en las listas, en sus agendas, tienen 5 huecos disponibles que no salen en la aplicación. Estamos trabajando con inteligencia artificial a ver si hay alguna manera de corregir eso. Poco más le puedo avanzar, más que estamos trabajando en ello, que los resultados se están viendo y que yo insto a, por lo menos los que estamos en esta Cámara, a que tengamos una visión más positiva del vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta número 325, relativa a las medidas que está tomando su departamento para prevenir la propagación de virus y enfermedades infecciosas a través de garrapatas y animales hospedadores con superpoblación que pueden infectar al ser humano, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Ortiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ortiz.
Gracias, presidenta. Señor consejero, ¿qué medidas está tomando su departamento para prevenir la propagación de virus y enfermedades infecciosas a través de garrapatas y animales hospedadores con superpoblación, como son los conejos, los jabalíes o los corzos, que pueden infectar al ser humano? Gracias, señor Ortiz. Señor consejero. Gracias, señor Ortiz. Nunca habíamos hablado. Bienvenido al debate sanitario y a las preguntas. El Departamento de Sanidad, dentro de sus competencias, se ocupa de la vigilancia de la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y, de esta forma, la Dirección General de Salud Pública implantó el Plan de Vigilancia Entomológica en la Comunidad Autónoma de Aragón en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza también. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Ortiz. Gracias, señor consejero. Señor Bancalero, en los últimos meses asistimos a las conclusiones de varios estudios científicos, el último del Departamento de Sanidad Animal del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, que informan de la problemática de infecciones en humanos producidas por los ungulados y sus garrapatas. Una de las actuales preocupaciones sanitarias de nuestro país es el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que da lugar a una grave enfermedad que se transmite a los humanos por garrapatas presentes en animales silvestres. Una investigación reciente examinó la presencia de anticuerpos del virus de Crimea-Congo en sueros recolectados de un total de 1.190 jabalíes, 36 ciervos y 36 corzos en el País Vasco, desde 2014 a 2019, detectando anticuerpos en las 3 especies con una prevalencia general del 2,5% y siendo en ciervos la seroprevalencia más elevada con un 22,2%. Otros investigadores alertan de la posible transmisión de la hepatitis E a personas en Barcelona por parte de los jabalíes que transportan garrapatas y aloma. El doctor Oteo, que dirige el Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja, apunta a que en el medio rural siempre ha habido garrapatas, aunque ahora hay más que nunca, y están por toda España debido al aumento de temperaturas provocado por el cambio climático que permite que algunos artrópodos que se reproduzcan de manera más eficiente. Los inviernos son más suaves, con lo que su mortalidad desciende, mientras que los humanos pasamos más tiempo al aire libre y más expuestos a su picadura. Tampoco ayuda el abandono de los montes y que, en opinión del doctor Oteo, y que todos los aquí presentes podemos compartir, existe una plaga de jabalíes y conejos, 2 especies silvestres que actúan como animales amplificadores de las garrapatas que provocan la infección. Sabemos que la Universidad de Zaragoza está investigando este asunto. Hoy Heraldo de Aragón se hace eco de ello. También sabemos que no es un asunto exclusivo del medio rural. Todos vemos los conejos en los parques urbanos. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Zaragoza en 2024 implementó el plan de lucha contra las garrapatas a efecto de combatir la proliferación de dichos insectos en diversos parques de la capital aragonesa como consecuencia de su llegada a los mismos a través de los conejos. Estamos ante un riesgo evidente para la salud pública que se ha de controlar por todos los medios a través del Gobierno de Aragón, señor Bancalero. Más si cabe cuando tenemos una plaga descontrolada de conejos y sabemos que en nuestro país ha habido personas con ingresos hospitalarios graves e incluso fallecimientos por la enfermedad del Lyme, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo u otras transmitidas por garrapatas. Gracias, señor Ortiz. Señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. No vamos a entrar en los factores que están aumentando estos tipos de vectores. Le voy a dar la información que seguro que es la que usted prefiere sobre las actuaciones que estamos llevando desde el Departamento a través de la Dirección General de Salud Pública. Lo que sí le puedo decir es que los resultados que ha ido proporcionando la investigación entomológica y las consideraciones epidemiológicas y ambientales hacen que el problema que suponen los vectores sea considerado de prioridad para el Gobierno de Aragón. Así, en el pasado año 2024 se redactó y aprobó el Plan de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores en Aragón, firmándose además el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la implantación y desarrollo de este plan. En concreto, y respondiendo a su pregunta relativa a la propagación de estas enfermedades por garrapatas, decirle que uno de los 5 planes pilotos que continúan en vigor en este momento es el dirigido para investigar, como usted ha hecho referencia, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, con el objetivo de detectar la presencia de garrapatas transmisoras de esta enfermedad, que ha hecho usted alusión al género, que es la de Ialoma, y la presencia de agentes patógenos en las mismas. Las muestras se toman en la Casa de los Cazadores del puerto de Orihuela del Tremedal,
en Teruel en el periodo de caza y se remiten a la Facultad de Veterinaria para que se haga su investigación. Para el año 2025, conscientes de la importancia de estas enfermedades, la Dirección General de Salud Pública, además de prorrogar el convenio que ya existía con la Facultad de Veterinaria, va a ampliar los puntos de control a otras áreas en los centros asistenciales para su identificación y estudio y realizará actividades de formación a los profesionales de salud pública, a la población en general y en concreto a los sectores de la caza, de la micología y de las trufas. Dichas actividades se iniciaron el 20 de enero del mes pasado, de este año 2025, con una acción formativa en la sede de la Asociación de Caza. Y asimismo se han planificado actividades con los responsables de campamentos juveniles y con otros ámbitos afectados y se va a elaborar un material de divulgación para la prevención de estas enfermedades en el primer semestre de este año 2025 y se colaborará con otros departamentos y entidades que realizan actuaciones en esta materia. Verdaderamente es un tema que tiene bastante trascendencia, usted lo ha citado, y estamos muy pendientes porque sabemos que en cualquier momento, aunque aquí precisamente Aragón no es una región en la que más nos tengamos que preocupar, sí que tenemos que estar pendientes de que no nos ocurran esos porcentajes tan elevados, como ha dicho usted, en la comunidad vecina de Navarra. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 9025, relativa a la ampliación de los días para ser atendido en los centros de salud de la comunidad autónoma, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Bueno, muchas gracias. Buenos días, señorías. Como usted sabe, los días de espera para ser atendidos por el médico cabecera en los centros de salud de Aragón se han ampliado en el último año. Así que la pregunta es, ¿qué plan va a poner en marcha el Departamento de Sanidad para reducir los días de espera para ser atendido en los centros de salud de Aragón, dado su incremento en el último año? Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, no me extraña que quiera, que quiera conocer cuál es nuestro plan para reducir los días de espera para ser atendido en los centros de salud, porque ustedes, cuando gobernaron, no hicieron ninguno, no tenían ningún plan y sabían que se iba a generar este problema por su absoluta inacción y, por supuesto, por la ineficacia de las actuaciones que ustedes llevaron a cabo. Se los recuerdo una vez más. Falta completa de planificación, un plan de recursos humanos totalmente caducado y un acuerdo que no sé si utópicamente ustedes pensaban que reduciendo el número de pacientes que podía ver un médico, reduciendo el número de horas que iba a trabajar, pues las listas de espera iban a mejorar o la demora. Ya le digo yo que esa no era la solución. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Pues fíjese, señor Bancalero, es muy curioso porque el anterior gobierno, según usted, no tenía ningún plan y usted tiene uno, pero ocurre que el informe de la OCU de este año, el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, indica que del 2023 a 2024 ha subido un día de espera de media en Aragón. Con lo cual, asume además, ya lo dice además claramente el informe, que es la peor cifra de la historia de nuestra comunidad. Con lo cual, pese a ustedes a tener ese plan tan maravilloso que se supone que tienen, igual era mejor no tenerlo, igual era mejor actuar sin este plan, porque parece que, como le digo, está subiendo. Son 6 días hábiles para que te vea un médico de salud, hablando de la media, y teniendo en cuenta que nuestra comunidad, por suerte, tiene zonas en las que la demora es 0, con lo cual, fíjese si es grave la situación. Un día más que en el año anterior, y, desde luego, en algunos casos, día y medio, incluso 2 días con respecto a los años del Gobierno socialista, y casi el triple de lo que acordaron las comunidades para tener, la Administración Sanitaria, para tener como fecha límite, que eran los 2 días. De hecho, solo un 27% de las citas que se tienen en esta comunidad con respecto a tanto a enfermería como a medicina como a pediatría están en la fecha que deberían estar. Yo creo que es para preocuparse, señor Bancalero, y de verdad, como otra vez le ocurre a usted, que la verdad le quita la razón. Lo que vemos todos los usuarios día a día le quita la razón. Espero que usted hoy ha dicho, a la pregunta de las anteriores, ha dicho usted que es la IA la que hoy en día gestiona las consultas en Aragón. Espero que funcione algo mejor esa IA que la que le ayudó a usted ayer a escribir ese maravilloso tuit que hoy ha sido noticia en todos los digitales de nuestra comunidad. Espero que no sea la misma aplicación, espero que usen otra y que esta sí que funcione bien.
Le recuerdo, señor Bancalero, que estamos en unas esperas. La media en la ciudad de Huesca estamos hablando de 11 días ahora mismo. Que todos los días me mandan pantallazos compañeros, amigos, de un mes en Sabiñánigo, me mandaban ayer en Huesca, en Monzón. Bueno, infinidad de días. En Zaragoza el otro día me hablaban uno que era 47 días para un cupo, 47 días. Yo creo, señor Bancalero, que la cuestión no es para que juguemos aquí al uno dice y otro rebate, sino que tomemos cartas en el asunto de una vez. La atención primaria está en un colapso absoluto desde que ustedes gobiernan. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, la inteligencia artificial lo que nos va es ayudar. Y lleva usted razón, juega malas pasadas. Ayer me jugó a mí el transcriptor de audio a texto. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga y usted sabe que yo soy muy optimista. Me han aumentado muchísimo el número de seguidores, con lo cual todas las cosas que vamos haciendo verdaderamente pasarán por encima de los bulos que ustedes no dejan de soltar. Y el no hacer nada, eso fue muy típico en el ámbito de sanidad en su gobierno anterior. Yo le digo que este consejero, la inacción no es una opción, con lo cual vamos a seguir haciendo cosas. Y he de decirle que el acuerdo que le he mencionado antes, la salida de huelga, no podía llevar a una solución inmediata sobre la mejora de lo que era la demora. Las condiciones laborales de los profesionales sí, pero había que haberlo hecho con planificación y, por supuesto, apoyándose en un documento que verdaderamente estuviera trabajado, no en un plan de recursos humanos caducado desde el año 2020. Y nosotros estamos, a día de hoy, mirando lo que son las agendas para evitar que los profesionales tengan que atender a un exceso de pacientes. Y en respuesta a ese acuerdo que le he dicho, y ante la creciente demanda asistencial, así como la sobrecarga en la distribución de las tarjetas sanitarias por cada profesional, debido al déficit de profesionales que no hubo ninguna planificación anterior en el Servicio Aragonés de Salud, lo que estamos poniendo en marcha es la aplicación con inteligencia artificial para gestionar la asistencia a pacientes. Me voy a explicar. Cuando un paciente tiene una cita, se le avisa que tiene que venir y se le da la opción de que la pueda rechazar y quedar ese hueco para otro ciudadano que la pueda utilizar, porque a día de hoy también hemos detectado un elevado número de, para nosotros es elevado número de consultas a las cuales no acuden los ciudadanos, que por cierto están en determinados barrios, y no quiero señalar a ninguno para que no pase como con algunos municipios que piensan que es que yo lo señalo, simplemente es reflejar la realidad de lo que son los datos, que sabe usted que el dato siempre mata el relato. Tenemos una aplicación que es una herramienta que se llamaba Lucas, que creo que un día se lo expliqué, que eso lo que hace es gestionar la demanda y canalizarla a cuál es el profesional más adecuado. En definitiva, les tengo que decir, señorías, que la sanidad aragonesa hoy cuenta con más recursos económicos, responde antes y genera más confianza a los usuarios. Gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 328-25 relativa a la situación de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Huesca, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Gracias, presidenta. Vamos a hablar de la situación de la Unidad de Salud Infanto-Juvenil Mental de Huesca. Vacantes todas las plazas de psiquiatría. Señor Bancalero, ¿ustedes no miraron esto cuando hicieron el concurso de traslados en septiembre, que se quedaba vacía? Ojo, una unidad protagonista de ese proyecto piloto sobre suicidio que entendemos habrá quedado en el papel porque carece de recursos. El otro día debatíamos con su director general y le proponíamos la creación de unidades docentes. No nos dijo nada. Yo espero que usted hoy se pronuncie. En cualquier caso, nos diga cómo van a resolver esta situación de esta unidad de salud mental infanto-juvenil en Huesca para garantizar una atención adecuada. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Sanz, el concurso de traslado es un derecho de los trabajadores y nosotros lo vamos a defender por encima de todo. No haga alusiones a eso, es un derecho de los trabajadores. Pero le digo más. La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil está actualmente atendida por 5 profesionales especialistas en el área de salud mental, 2 psicólogos clínicos, una enfermera especialista en salud mental y 2 psiquiatras. Si bien es verdad que, como usted sabe, una de ellas pidió traslado y la otra está con reducción de jornada. No, pero es que es un derecho que tienen los trabajadores. Y también le digo que usted es conocedor que no existen suficientes profesionales. Y me llama la atención que vengo del Consejo Extraordinario Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que alguien
al que usted apoya, como es la ministra que pertenece a Sumar y que está alineado con su partido político, una de las propuestas que hace es que haya menos psiquiatras. Lea la prensa y ha habido que paralizar ese plan de salud mental para poderlo trabajar mejor. Sinceramente, nosotros lo que hemos hecho ha sido ofertar las plazas en el pasado mes de diciembre, que quedó desierta, y seguimos, por supuesto, contactando con facultativos para que puedan venir a trabajar con nosotros ofreciéndoles las mejores condiciones. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Señor consejero, los médicos tienen derechos, pero la ciudadanía también. Y usted obligación de cubrir y garantizar esos derechos de ciudadanía. Segunda cuestión. Yo le he preguntado por las unidades docentes. Yo también he preguntado en Madrid. ¿Y saben lo que me han dicho en Madrid? Por la creación de unidades docentes, que es competencia de las comunidades autónomas, que ellos no ponen absolutamente ningún problema. Yo le pregunto, ¿cuántas unidades docentes de psiquiatría y de psicología clínica ha solicitado a Madrid? Porque se quejan de la falta de médicos, pero cuando está en sus manos, como es este caso, crear estas unidades docentes, ustedes no hacen nada. Nada. Y yo quiero que usted me diga cuántas ha solicitado, porque es su competencia y Madrid no le pone ningún impedimento. Vía ministerial, se lo estoy diciendo. Por lo tanto, no me diga cosas que no se ajustan a la verdad. ¿Cuántas? Esa es su responsabilidad. Este tema es muy serio. Tenemos la salud mental como la tenemos, como toda la atención sanitaria, sobre todo las redes básicas. Y, por supuesto, que hay que exigir también corresponsabilidad a quienes hemos formado con dinero público para que presten también atención al interés general y a la sociedad por lo menos un tiempo. Y a mí me parece correcto, pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de su responsabilidad a la hora de garantizar lo que está en sus manos, que es crear esas unidades docentes, para que no haya tanta escasez de profesionales. ¿Cuántas ha solicitado a Madrid, señor Bancalero? Mire, el triunfalismo, en ocasiones, sobre todo cuando hay problemas serios y graves y la ciudadanía padece con D, no es un buen consejero. Y un buen consejero no es triunfalista cuando eso sucede, señor Bancalero. Y usted, últimamente, está dejando muchísimo que desear en ese sentido. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, yo, señor Sanz, desconozco cuáles son sus conocimientos sobre cómo tiene que formarse una unidad docente para solicitarla. Ya le digo, le puedo adelantar, no hemos podido ninguna. ¿Sabes por qué? Porque hay que cumplir unos requisitos. Requisitos que en esta comunidad autónoma se han dejado morir antes de que llegáramos nosotros al Gobierno. Le voy a adelantar una noticia que sale ayer en el diario de Teruel, de un partido político de la ultraizquierda, igual que ustedes, que dicen que hemos perdido una plaza de radiología. ¿Sabe usted desde cuándo se perdió esa plaza en radiología? Desde el año 2016-17. ¿Sabe usted por qué se perdió? Porque si se deja más de 3 años de ofertar, automáticamente el Ministerio lo quita. Y eso de que el Ministerio no pone ninguna pega, le voy a dar datos. ¿Sabe usted cuántas pidió la Comunidad Autónoma de Madrid y se le han denegado? 25. Luego, no es cierto que nos esté apoyando el Ministerio no nos está apoyando en nada, y lo diré aquí y en Madrid, como se lo dije a la ministra una vez. Eso es una de las cosas. Lo que somos nosotros conocedores son de los gaps de mejora, de esos nichos de mejora que tiene a día de hoy la salud mental, que nos ocupa y que nos preocupa. Y además somos conocedores de las necesidades para poder abordar esos problemas. Desde la llegada de nuestro Gobierno, de este Gobierno del Partido Popular, hemos mostrado y demostrado cuál es el interés hacia la salud mental. Y prueba de ello es que convocamos y hemos no solo convocado y ofrecido, sino hemos conseguido cubrir 150 puestos de profesionales sanitarios especialistas. Apúntelo, 150 puestos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor consejero. Pregunta 329-25 relativa al diagnóstico que permite la modificación del mapa sanitario, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Sanz de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Gracias, presidenta. Señor Bancalero, pídalas. ¿Sabes por qué no las pide? Porque las tiene que pagar. Eso es lo que usted no quiere hacer. Garantizar que se avanza. Le hablo de una cuestión que usted prometió en la primera reunión esa en la que nos juntamos, sobre el mapa sanitario. Izquierda Unida le solicitaba, bueno, pues que nos hiciese un análisis, un diagnóstico correcto de todos los factores que contempla la normativa a la hora de abordar el mapa sanitario. Incluso le aportábamos algún otro que creemos que hay que tener en consideración. Nos dijo en esa reunión que nos mandaría ese diagnóstico. En esa reunión, hace meses ya, hace meses. Aún estamos esperándolo.
Usted se ha comprometido conmigo en numerosas ocasiones a esta cuestión. Aún estamos esperando ese documento que ya le hemos pedido, incluso por las vías formales. ¿Cuándo nos lo va a pasar ese documento de diagnóstico sobre el mapa sanitario, señor Bancalero? Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Señor Sanz, se le facilitó información. Si usted necesita más y dice que la ha pedido, supongo que la estarán elaborando. Claro, se lo digo. Y la información definitiva cuando hayamos finalizado todas las reuniones con los distintos colectivos, asociaciones, sindicatos que hemos tenido. Pero sobre todo se facilitará la información cuando se haya finalizado el trabajo interno del departamento. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Sanz. Oiga, señor Bancalero, menos bromas ya con este tema. O sea, es decir, usted nos convida a un debate sobre el mapa sanitario. Nosotros lo único que planteamos es un diagnóstico sobre la situación del sistema, integrando todos los factores, no solo el número de cartillas sanitarias, que es lo que a ustedes única y exclusivamente les preocupa. Nos dice que nos lo va a mandar, tal y como determina también la normativa, sobre todo como punto de partida para poder hablar y saber de lo que hablamos unos y otras. Los que tienen que planificar y los que queremos ayudar a esa planificación correcta. Y ahora me dice que al final, esto es una broma, señor Bancalero. Mire, el problema que tenemos es que ustedes siguen centrándose única y exclusivamente en el número de tarjetas sanitarias por zonas básicas de salud. Y eso nos lleva al recorte y a negar la realidad, como está pasando en la zona básica de salud de SOS del Rey Católico. Y lo acojo como ejemplo porque es muy evidente. Y dan igual las fotos que usted salga con la alcaldesa. Lo que usted ha firmado y lo que usted ha acordado no responde en ningún caso a la garantía del acceso al derecho a la salud de la gente de la zona. Estamos hablando de 9 municipios, 16 entidades singulares de población, 744 personas y 9 consultorios locales que hace meses, señor Bancalero, meses que no tienen un facultativo. En la web dice que tiene que haber 3. Desde octubre, 1,5 y ahora solo media jornada. ¿A usted esto le parece normal? Claro, ¿qué dicen ustedes? No, es que no hay población suficiente. Es que si nos atenemos solo a la población, usted está condenando al medio rural aragonés, señor Bancalero. Es que no es normal. Mire, necesitamos que se cumplan las isócronas, que todo el mundo tenga acceso a su centro de salud en menos de media hora. Es que entre Bagüés y Sosa hay más de 1 hora, o prácticamente 1 hora, en condiciones climatológicas óptimas. Mire, preguntaba antes una cosa y con esto acabo, presidenta. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Utrillas y por qué está pasando lo que está pasando en Egea? Yo le pido más respeto a la gente. Y le pido también que los médicos de atención continuada tengan la especialidad. A ver qué pasa con los de consultas en ese caso. Un poco de respeto, señor Bancalero, a la gente que se está movilizando y está harta de su gestión. Gracias, señor Sanz. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Sanz, se le dio un documento y no es cierto que solamente nos apoyemos en el número de tarjetas. Eso no es cierto. Y me perdonará que dude de su criterio de gestión en el ámbito sanitario. Nosotros hemos hablado con los profesionales. En esa reunión estaba la alcaldesa de SOS, estaban los profesionales de ese centro de salud y ellos consideran que a día de hoy están dando la asistencia sanitaria de calidad que precisa esa población. Y no se olvide, que lo he dicho aquí en más de una ocasión, que existen otros profesionales que pueden perfectamente dar cuidados y otras atenciones sanitarias que no solamente tiene que estar el médico. Y que hay muchas de las gestiones que perfectamente se pueden hacer, como se suele decir, por telemedicina y no tiene que ir el médico en persona. Muchas veces desde las alcaldías lo que demandan a lo mejor es una cercanía de un profesional que a fin de cuentas está haciendo más una labor social que siempre la ha hecho el médico y cuando hay un número de profesionales suficiente, por supuesto, la seguirán realizando, pero cuando el número de profesionales no es suficiente hay que saber gestionar con los recursos que se tienen. Señor Sanz, sinceramente, confíe en los criterios con los cuales se va a hacer el mapa sanitario, confíe que estará a final de esta semana y créame que los profesionales serán los que verdaderamente tengan que poner encima de la mesa cuáles son las necesidades para la población. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta número 263-25, relativa a la ruta de transporte del municipio de Ródenas, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Peralta del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, ya se podría decir, señor López.
Le preguntamos por un tema que no le es ajeno, que es sobre la implantación del mapa concesional de transporte. En este caso le preguntamos sobre el municipio de Ródenas y le decimos que cuándo y qué solución va a dar el Gobierno de Aragón a los vecinos y al Ayuntamiento de Ródenas con una parada a demanda en el contexto de la ruta de transporte para poder ir y venir el mismo día a Teruel. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Peralta, como usted bien sabe, el pasado 16 de septiembre se inició la prestación del lote 11 denominado Teruel-Zaragoza por Calamocha. En estos nuevos servicios que se pusieron en marcha en la fecha indicada, el núcleo de Ródenas no tiene conexión directa con la ciudad de Teruel en ambos sentidos, como usted bien conoce, si bien se puede conectar con el autobús que pasa por Santa Eulalia del Campo, proveniente de Zaragoza. El diseño de los servicios de transporte regular se efectuó atendiendo prioritariamente la necesidad de acudir a su centro de salud en Santa Eulalia y dando cumplimiento a lo que era el marco concesional. En cuanto al cuándo y cuáles son las posibles soluciones, le hablaré en mi segunda intervención. Conocemos la situación y le vamos a dar respuesta. Gracias, señor consejero. Señor Peralta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, pues mira, me alegra que usted sepa la situación, porque desde el Ayuntamiento, mire, mandaron una notificación solicitando que cambiaran la ruta el 1 de octubre de 2024. Aún no tienen respuesta. Aún no tienen respuesta. El Ayuntamiento no tiene respuesta. No me cabecee porque yo le digo que el Ayuntamiento no tiene respuesta. ¿Qué es lo que solicitan aquí? Muy fácil y muy sencillo. Desde el Ayuntamiento de Ródenas lo que quieren es que la línea, es decir, el lote, el T11, que baja de Orihuela, lo que quieren es que poner una parada a demanda para que puedan bajar al municipio de Teruel. Porque, además, la ruta de transporte que tienen ahora mismo, que es la T10, la que dice usted a Santa Eulalia, va por una carretera no catalogada, con el peligro que conlleva esto, porque meter ruta de transporte público por carreteras no catalogadas, pues porque los inviernos ahora pues no nieva mucho, pero si dice, el servicio de invernal no va a limpiar la carretera. Entonces ya mira usted cómo va a prestar este servicio. Mire, señor consejero, yo ya lo llevo diciendo hace tiempo, no tengo el placer de debatir mucho con usted, pero ustedes no atienden a los ayuntamientos del Partido Socialista igual que a los del Partido Popular. Y esto es así, es real. Ustedes son sectarios en la gestión. Porque mire, el 1 de octubre, mire, ustedes modificaron una ruta de Alcoriza sin que directamente les notificaran absolutamente nada oficial. Con una llamada de teléfono la solucionaron. Aquí desde el 1 de octubre no han recibido respuesta. Mire, señor consejero, y concluyo ya rápidamente. Yo, como yo le digo, no tengo la suerte de debatir mucho con usted, pero es decir, yo lo definiría como un hábil parlamentario. Pero yo, si me definiera a mí mismo y a mi portavoz aquí presente, le puedo preguntar una característica que me refuerza bastante, es la tozudez. Entonces, yo le digo que si confrontamos la tozudez y su habilidad parlamentaria, no, le recomiendo que no lo haga porque le va a generar un desgaste, que usted prefiero que se lo dedique a la gestión. Entonces, no me haga traer aquí preguntas de todos los municipios de la provincia de Teruel, en este caso, que es mi ámbito en el que trabajo, del Partido Socialista, en los cuales ustedes no atienden, y, por favor, atiéndanlos y no sean tan sectarios, que no hace falta, de verdad, no hace falta. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Señor Peralta, no se preocupe usted, que yo le voy a contestar lo que usted me pregunta y usted puede ser tozudo, pero yo soy eficiente en la respuesta y eficiente en la gestión. Mire, de entrada estamos hablando de una concesión que ha venido heredada y que nosotros no podemos modificar sustancialmente. Vengo diciendo permanentemente que hay que hacer pequeños ajustes, pero las modificaciones puntuales graves no se pueden hacer de manera inmediata. Y, por tanto, hay un procedimiento. El procedimiento es, para no colapsar la Dirección General, es a través de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Y, por tanto, yo no sé si le han llegado la contestación en tiempo y forma, pero en cualquier caso le digo que, en relación con lo que usted plantea, vamos a implementar un servicio en régimen de colaboración a través de VTC para hacer Peracense-Ródenas-Pozaldón, para llegar a Santa Eulalia, y en el otro tramo vamos a hacerlo con Almohaja, Alba, Torrelacárcel, también para llegar a Santa Eulalia. Pues sabe usted que el objetivo fundamentalmente es llegar a la hora precisa, el día determinado, que son los martes, al centro de salud de Santa Eulalia. Así que
Todas y cada una de las demandas que se van produciendo en la implementación del mapa concesional de transporte se van a ir ejecutando. Este Gobierno las va a asumir y además vamos a complementar medidas como las que le estoy contando a usted en las próximas semanas para no alterar sustancialmente los elementos de una concesión que no pueden ser alterados porque caben la posibilidad de recursos de terceras empresas. Y por tanto, hacemos lo que ustedes nos dejaron, lo ejecutamos y ahora modificamos aquellas cosas que ustedes no fueron capaces de dejar arregladas. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta 278-25 relativa a la línea de autobús entre Huesca y Madrid, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por la diputada señora Rouco del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señor consejero. Señor López, yo lo que le traigo aquí, más que una pregunta, es una petición, una sugerencia, un anhelo de los oscenses que ven cómo tienen un autobús directo desde Zaragoza a Barcelona, desde Huesca a Barcelona, pero no lo tienen a Madrid, tienen que bajar aquí en Zaragoza y coger otro autobús. La sugerencia y el anhelo que tienen los oscenses es que usted, como consejero, pueda hacer algo, pueda intervenir en esa colaboración que usted hace con todos los agentes, a ver si por una casualidad pudieran tener un autobús directo desde Huesca a Madrid. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Gracias, señora Rouco. Me da más poder del que tengo, pero en cualquier caso, bueno, recordarle que efectivamente la competencia es de la Administración General del Estado, que gestiona, como bien sabe, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que en los actuales contratos no existe ningún servicio directo entre Huesca y Madrid más allá del AVE, que ustedes saben que además conseguimos la implementación en fin de semana a través de determinada presión al Ministerio recientemente y que evidentemente en la segunda contestación le explicaré algunas cuestiones que creo que son sustanciales. Gracias, señor consejero. Señora Rouco. Señor consejero, dentro de su buen hacer ya sabemos que estas competencias es del Gobierno de España, pero sabemos que desde su buen hacer, en esta promoción que hay que hacer de Huesca y demás, seguro que algo podrá hacer para incentivar que otros agentes puedan tomar este motivo y tener una línea de Huesca a Madrid. Seguro que puede. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Rouco, repito que le agradezco la confianza que mantiene en esta consejería y en este consejero. ¿Sabe usted que el Ministerio está inmerso en estos momentos en la elaboración de un nuevo mapa concesional estatal? Por cierto, ese mapa concesional que nosotros estamos implementando en Aragón, somos los primeros de España en implementarlo, por el que nos ha felicitado el Ministerio de Transportes del Gobierno socialista. Lo digo por las múltiples preguntas que hay en esta sala sobre transporte. Hemos sido felicitados expresamente por el Ministerio de Transportes de implementar, primera comunidad de España en implementar el mapa concesional de transporte. Bueno, pues yo en esos halagos que recibo del Ministerio también voy a utilizar esa relación que tengo con el Ministerio para decirles que en la implementación del mapa concesional de transporte por carretera en viajeros de España sean capaces de recordar que el corredor número 7, norte-noroeste, cuyos itinerarios previstos tampoco incluyen una relación directa entre la ciudad de Huesca y la de Madrid, lo tengan. En ese sentido, desde el Gobierno de Aragón nos comprometemos, señora Rouco, a instar al Gobierno de España para que la ciudad de Huesca se incluya en alguno de los corredores que conectan con la capital de España en la configuración del definitivo mapa concesional del Estado. Así lo haremos y de ello daremos cuenta a este Parlamento y a su señoría. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Se levanta la sesión.